Hombre, yo creo que es importante, o sea, el podio de Carlos es importante por muchas cosas, pero no es porque es un podio, porque un podio siempre es importante, pero es el cómo lo consiguió, ¿no? Para Carlos, esencial lo que ha pasado, porque llevaba un año desastroso. A veces por culpa de él, a veces por culpa del equipo, a veces por infinidad de cosas, ¿no? Pero lo que es evidente es que el potencial de este Williams está allí, porque hemos visto muchas veces a Albon estar delante. Y Carlos, por desgracia y por infinidad de problemas, nunca ha podido demostrar lo que es. Lo peor que le puede pasar a un piloto a veces es el poder escoger. Porque cuando puedes escoger, te puedes equivocar. Y entonces cuando uno se equivoca, luego viene el si hubiese hecho y si hubiese tal. Estoy hablando desde el punto de vista de la experiencia y el del más allá. Yo miro mi carrera deportiva, yo no he sido campeón del mundo, yo no llegué a ganar ningún gran premio, me quedé cerca. ¿Duermo mejor o peor? Oye, yo soy tremendamente feliz. ¿Por qué? Porque sé que hubo cosas que hice mal y que otros tíos lo hicieron mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales, bienvenidos a Chelsea 1979, bienvenidos al Paraíso en la Tierra, entrega número 17 para analizar la carrera de este fin de semana, el Gran Premio de Azerbaiyán que se ha disputado en la capital de este país, en Bakú. Bienvenidos, como siempre, a casa de nuestro querido amigo Eduardo Costavado. Eduardo, gracias por acogernos una vez más aquí en el Paraíso en la Tierra. Encantado de tenerlo como siempre. Y yo creo que es el purgatorio más que el paraíso, porque méritos para ir al paraíso aquí hay alguno que no los ha hecho. Todavía. Vamos directo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Oye, mira, tengo en Chelsea 1979 está dividido en múltiples espacios. Esta zona en la que nos encontramos ahora se la denomina Museo Joe Ramírez. Y tiene una explicación, en su momento Eduardo nos la dio. Pero Eduardo, yo puedo entender que tú denomines a una zona de Chelsea Museo Joe Ramírez, pero ¿Café de la Rosa? ¿Por qué exactamente? Muy simple, por un catalán que conocí recién llegado, que ha sido, bueno, aparte de un gran amigo, una persona tremendamente generosa, porque el día uno, sin saber que había esto, o que iba a construir esto, vino y me trajo toda su indumentaria de McLaren de su época y me ayudó a partir con mucho entusiasmo. Así que Café de la Rosa, por Pedrito. Don Pedro Martínez de la Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas. Todo bien. La verdad, un placer estar aquí, además con todos vosotros. Yo creo que la historia del automovilismo en España está muy bien representada en esta mesa y contento sobre todo porque es Café de la Rosa, pero es que además es el mejor café que se sirve en Barcelona. Bueno el café, ¿eh? Es bueno, el café que nos sirven es muy bueno, ¿eh? La verdad es que sí. Es un café muy bueno el café que se sirve ahí. Oye, ostras, esto de tener un lugar con tu nombre está guay, ¿no? Pero claro, dices, uno ya tiene una edad, cuando le empiezan a dedicar lugares con el nombre, no sé si es bueno o es malo esto, Pedro. Es buena señal que hemos llegado hasta aquí, yo creo que ya es lo importante. Y la verdad es que es una iniciativa de Eduardo que me sorprendió mucho, sobre todo porque también habla mucho de su generosidad, ¿no? Porque realmente sin conocernos mucho y cuando empezamos a entrar en contacto, pues enseguida pues nos vimos muy identificados con muchas cosas, conectamos muy rápido y a partir de ahí, pues cuando un día me dijo te tengo que invitar a un sitio muy especial que estoy creando, vine aquí, aluciné, porque yo creo que cualquier persona que le gusta el automovilismo o no, viene aquí y dice esto es un mausoleo, esto es un museo, esto es algo increíble, muy especial. Y entonces la segunda vez que vine ya trayendo a mis hijas, o sea, un poco porque yo a veces llamo a Eduardo y le digo, oye, que mis hijas quieren venir a ver. Hice lo mismo. Sobre todo, sí, porque tengo una hija pequeña que le apasionan los coches y cuando tenemos mono de coches, como no hay ningún equipo de Fórmula 1 aquí en Barcelona, en España, pues venimos aquí, que es lo más parecido, porque ahí está rodeado de historia, de Fórmulas 1, de monos, de cascos, de campeonatos del mundo y bueno, incluso del volante de Senna, de cosas increíblemente especiales. Oye, aunque tú estés ahora trabajando para Aston Martin, tu corazón es McLaren. ¿Sí o no? ¿No? Mi corazón es automovilismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que el equipo en el que más he aprendido yo en mi vida es McLaren. Pero yo diría que al final uno tiene que trascender un equipo. He estado en McLaren, tuve también el privilegio de estar 2 años en Ferrari,
ahora estoy en Aston Martin, en otros vínculos, ¿no? Un poco como Joan también, ha estado en muchos equipos y seguro que al final yo tengo un gran amor a la marca McLaren, es cierto, porque veo a muchos amigos y muchos momentos especiales en mi vida. La otra noche, por ejemplo, estaba soñando que estábamos en el circuito de Jerez, tenía que salir a pista, había dormido en el garaje, una situación extrañísima y yo diciéndole a los mecánicos, pero hace 10 años que no me subo en un Fórmula 1, ¿no? Y dice, no, tranquilo, en un par de vueltas te pones a tono, ¿no? Y sufrí el estrés de decir, no estoy preparado, o sea, son cosas rarísimas, pero era con McLaren, ¿no? O sea que le tengo también muchísimo cariño a McLaren por muchísimas cosas. Por cierto, hablando de Jerez, este fin de semana nuestros amigos del Ángel Nieto, del circuito Ángel Nieto, celebran su 40º aniversario, 40 años ya desde la creación del trazado andaluz. Felicidades y nos unimos evidentemente a la fiesta de celebración que habéis hecho este fin de semana y que vais a realizar el próximo. Este fin de semana tocó a los coches y el próximo toca a las motos. Muchas felicidades a los amigos del circuito de Jerez. Don Jesús Pozo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, estoy encantado de estar aquí entre amigos y todos del gremio, como digo yo, del vicio. Y tú sí, McLarenista convicto y confeso. Yo te voy a decir que a mí me pasa un poco como Pedro. Yo soy ¿sí? del... Un chaquetero. Yo ya he venido preparado. Yo no, pero te lo voy a explicar para que tú me entiendas. También hay política en los autos. ¿Eh? Ya veo. No, yo si tiene ruedas y se mueve, me gusta. Sea por el aire, sea un camión, me da igual, ¿no? Y yo, para que te hagas una idea, es verdad que soy muy McLaren, me gusta muchísimo McLaren, pero he tenido mis épocas en otros equipos, ¿no? Yo Tyrrell, cuando yo tenía 12 años, siempre lo cuento porque es una cosa súper rara. Yo tengo, y los descubrí un día en casa y los guardé, tengo libros de aquella época forrados con fotos de coches. Y mis héroes eran Jackie Stewart y François Sebert en el Tyrrell aquel precioso, con el morro aquel espectacular. Y yo vivía en Zamora. 037. Yo soy de Zamora, ¿vale? Y... como el grandísimo Ángel Nieto. Exacto. A los 12 años, 13, 12, ahora ya no me acuerdo, falleció en un accidente François Sebert. Yo el lunes fui al colegio con aquello que se ponía un chubasquero de aquellos de la época y un brazalete negro. La gente flipaba. No entendían nada. Yo compraba autopista en aquella época. Por eso te digo que yo he sido de Tyrrell, he sido de McLaren. De Matra también, ¿no? Entiendo. Sí, he tenido una época de Ferrari. Bueno, ha pasado uno por todos los sitios. Pero en tu casa tienes un McLaren, y no es un McLaren cualquiera. Sí, la verdad es que es una obra de arte. Es un coche que compramos hace unos años en Houston, bueno, hace unos años, hace un montón de años. Es un M10A del año 69, es el chasis 7 y eso, yo lo compré porque es una obra de arte. Lo tengo allí en la oficina, yo en mi oficina... Es el que yo he conducido. Sí, ese. Vale, que lo pilotó Pedro. Debe ser difícil, ¿no? Manejar este coche. Buah, complicado, miedo. ¿no? Miedo tremendo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Estos coches en esa época, 250 por hora es la misma velocidad que ahora, O sea, quiero decir que no se iba más despacio. Pero además, cuando tocas el freno, empiezas a rezar. Porque eso no lo para ni... Claro, comparado con frenos de fibra de carbono, aerodinámica moderna y tal, que tocas el freno y el coche para y eso, la inercia y luego has de ser un artista con el cambio. Sí. Porque como no te entre una marcha y te quedes en punto muerto, tienes que estar saludando al público para hacer un recto, ¿no? O sea que, hice unas vueltas en Jarama, tengo que decir que arriesgué muy poco, obviamente, porque ahora se lo voy a decir. Arriesgamos poco, gracias a Dios. Jesús estaba ahí con el crono. Dije, tranquilo, esconde el crono. No a Jesús le gusta todo lo que lleve ruedas y corra y todo lo que lleve alas. Este fin de semana, sin ir más lejos, Jesús Pozo y todo su equipo han sido los responsables de llevar una nueva edición de la Fiesta del Cel, la Fiesta del Cielo, que antiguamente se hacía en Barcelona, pero que por caprichos de alguien que tenía la cabeza en las nubes, pero no precisamente en las nubes
donde sobrevuelan estas aeronaves que hemos visto este fin de semana, pues decidió que no, que Barcelona ya no tocaba esto como no tocaban otras cosas. Afortunadamente, esta época ya forma parte del pasado y tiempo hay para enmendar lo que se erró en su momento. Y la fiesta del cielo, la fiesta del cel, ha sido un éxito brutal este fin de semana, con casi 300.000 personas. Sí, ¿no? Espectacular. Qué locura. Llevábamos mucho tiempo, tenía eso metido en la cabeza desde el año 17, hacer un evento de aviones. Y tuvimos la suerte de, por amistad con el presidente de la Fundació Parc Aeronàutic de Cataluña, que son los que hacían la Festa del Cel en Barcelona, pues un día hablando, oye, ¿por qué no lo ponemos esto en marcha? Que a mí me encantaría. Y bueno, ha sido, ya digo, un evento chulísimo, le ha encantado a la gente, ya tenemos fecha para el año que viene. Hemos tenido pues desde cazas F-18, un Eurofighter, un Chinook. Un helicóptero de esos, un Chinook. Los del Vietnam, ¿no? Sí. No sé, yo no tengo ni idea. Y se hizo un desembarco, un simulacro se tiraron los marines, digamos, e hicieron un rescate en la playa. Hemos tenido aviones clásicos de la Fundació Parc Aeronàutic de Cataluña. Al paso que vamos ya está bien ir haciendo prácticas de vez en cuando. Ya ha estado espectacular. Una de las cosas, misión cumplida, ¿no? Porque ya digo que yo llevaba desde el 18, venga, muy difícil. O sea, lo de los coches es una cosa sopitas, que se dice, comparado con lo de los aviones. Lo de los aviones es, de verdad, sopitas tampoco, porque Jesús, además de organizar esto, él es el responsable, por ejemplo, del Espíritu de Montjuïc, que se ha hecho mayoritariamente en el circuito de Barcelona-Catalunya, del Festival de la Velocidad Legado María de Villota, que se va a realizar ahora en breve, el segundo fin de semana de octubre. 10, 11 y 12 de octubre. 10, 11 y 12 de octubre. Y allí podemos ver, es la concentración de vehículos GT más importante de Europa, ¿verdad? ¿Cuántos GTs hay allí este corriendo? año en la carrera grande, en la GT World Challenge Endurance Cup, que acaba y se decidirá allí, tenemos 60 inscritos. 60 inscritos solo en esa carrera. Pero en total, ¿cuántos vehículos participan allí? Este 150 año, coches. No, más. Tendremos cerca de 200. ¡Wow! Con la Lamborghini, la GT4, la GT2. Nuestra sala de briefing no lo podemos hacer en la sala de briefing del circuito. Es verdad, montamos una sala de briefing porque en algunas carreras nos juntamos casi 250 personas en el briefing. Qué es virguería. Un disparate, pero no os lo maravilloso. Perdáis. Si tenéis ocasión, no os lo perdáis, porque es una cita con el futuro, con los GTs, que son el futuro, evidentemente, pero también con el pasado, porque en el Festival de la Velocidad tenemos la oportunidad de recuperar categorías del pasado. Y este año, además, una categoría nueva, los nuevos Hypercar, ¿no? ¿Cómo les llamáis? Sí, los Ultracars. Ultracars. Sí, nos gusta estos coches, yo siempre lo digo, que a no ser que tengas un amigo futbolista o muy rico y te invite a su casa, puedes tener el amigo y no invitarte, no vas a ver estos coches, porque en España es muy difícil verlos en rodar por la calle. Igual si estás en Estados Unidos o en Mónaco, pues puedes ver algunos. Un ejemplo, ¿cómo qué? Valkyries, cualquier tipo. Pero oye, aquí en Chelsea los hay a mogollón de estos. Yo he dicho rodando por la calle. Vale, rodando por la calle. Entonces tenemos una categoría todos los años que son los Ultracars. Este año son Ultracars and Legends, porque claro, un F50 en el fondo era un Ultracar. Bueno, pues si podemos conseguir un F50 o un GTO, un Ferrari GTO, lo tendremos allí también. Y es una categoría que no corre como tal, que hacen demos, hacen unas demostraciones todos los días y la verdad es que a la gente le encanta. Hay gente hay spotters que solo van a fotografiar los Ultracars y a acercarse a ellos y casi tocarlos, ¿no? A disfrutarlos allí cerca. 10, 11 y 12 de octubre en el circuito de Barcelona-Catalunya, Festival de la Velocidad legado a la grandísima María de Villota, que seguro que le encanta Dura la Vita allí donde esté. Este año va a estar Emilio allí, además. Qué bueno. Va a hacer una charla el sábado gran y estará maravilloso. Hicimos en el año 2019, justo antes de la pandemia, que es cuando, digamos, que nos unimos de las casualidades de la vida, y el Festival de la Velocidad de Barcelona pasó a llamarse Festival de la Velocidad Legado María de Villota. Hicimos un acto maravilloso, precioso, una exposición, me encantó. Una cena a la que vinieron un montón de amigos y
El presentador era un rollero, ¿eh? El presentador era un pesado. Sí, ¿verdad? Sí, aquella noche estuvo cojonudo, pero el presentador era un tío muy pesado. Merlos, ¿no? Sí, yo estaba tan ocupado que ni me di cuenta. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinkfy. Vive el momento. Tú sí eres McLarenista convicto y confeso. No reniegues. Bueno, soy de McLaren, soy de Ferrari, soy de... Otro. Yo estaba en 5 equipos de... Espera, que me voy a sacar la chaqueta. en 5 equipos. Lo que sí te diré, y lo diré siempre, es que Ron Dennis en particular es el que me dio la oportunidad de estar en Fórmula 1. Entonces, y es la persona que ha sido tu mentor. Mi referencia. O sea, él me ha enseñado la forma de trabajar, la forma de pensar, la forma de cómo jugar, que era muy diferente a todo lo que había en aquel tiempo, ¿no? Ron estaba por encima a 10 vueltas de todos los que había, ¿no? Estoy hablando de los 80, donde habían los Ken Tyrrell, habían los Frank Williams, habían Bernie, compraban, o sea, Jackie Oliver, todo este tipo de managers que habían. Ron estaba por encima de todos ellos, con una visión estratégica de la Fórmula 1 cara al futuro, con su pureza, su limpieza, el buscar obsesión por la finura y por la delicadeza y por la belleza, cosa que los otros equipos no eran, ¿no? Estábamos hablando de un tiempo donde justo salíamos de que la Fórmula salía de los garajes de casa, porque casi se hacían los garajes de casa. Tyrrell estaba en containers, hacían los coches, ¿no? Cierto. O sea, que estamos hablando de un tiempo que hizo una transformación. Sí que es verdad que fue Bernie Ecclestone el que mandó toda la Fórmula 1 para arriba, pero uno de las personas que ayudó a Bernie a crear una imagen de la Fórmula 1 elegante y sofisticada ha sido Ron Dennis, ¿no? Y este hombre es el que a mí me abrió las puertas y me introdujo en este mundo. Y gracias a él, pero no solamente con el tiempo que estuve en McLaren, es que durante toda mi carrera él me siguió, porque cuando me fui de Ferrari a Tyrrell, fue él el que él había comprado el 30% de Tyrrell en aquel momento y me dijo... ¿Tu oferta a Tyrrell te llega por Ron Dennis? Adelante. Yo estoy en Ferrari y me ofrecen ser el director, bueno, lo que era el que hacía como no el team manager, coordinador general, coordinador del equipo, ¿no? Después de jefe de mecánicos, me quieren hacer esto y viene Ron y me dice, no, vamos a ver, he hecho esto, tengo una opción de un 30% de Tyrrell, vienes y tú haces el team manager ahí en Tyrrell, yo te doy X y handshake, como siempre, con Ron, sin contratos, ni leches, ni hostias. Si todo va bien, vamos para adelante, y si no estamos contentos, pues lo dejamos correr, ¿no? Y la verdad es que hice un trabajo de narices, ¿entiendes? Porque de un equipo que no se clasificaba, terminamos cuartos o quintos del campeonato con un motor de Brian Hart, con un motor de Brian Hart, luchando contra Senna con los Honda, Wow. Y plantándole cara en Phoenix hicimos segundo y en Mónaco hicimos segundo con Alesi, con el coche de la gaviota. No sé si os acordáis.
Jean-Claude y de Harry Postlethwaite, ¿no? Hicimos un trabajo muy bien. Y de hecho yo en aquel momento le dije a Ron, oye, empuja porque ahora es el momento de crecer. Imagínate, el siguiente año Ron pasaba del V10 al V12 con Honda. Y el V10 me lo daba a mí. Honda. ¿Era el mismo motor? El V10, sí, el V10 que había corrido con Senna y Prost, pues me lo daban a mí, y el V12, ellos cogían el V12 de Honda, que fue un desastre. ¿Qué fue? ¿Qué año estamos? Sí. El 91. Cuidado el micro. Sí, el 91, sí. El 90 es cuando estaba yo en Tyrrell. Entonces, o sea, era un plan fantástico. Digo, es el momento de empujar, ¿no? De invertir un poco, de hacer las cosas como tenemos que hacerlas y crecer el equipo. Pero Ken, no sé, creo que no creía en su hijo, creo que estaba ya viejo, veía que el futuro de Tyrrell, pues, no había un gran futuro y lo que quería era estar, no quería invertir, no quería crecer, no tenía la ambición que tuvo en su momento, ¿no? Entonces yo le dije a Ron, pues compraré acciones, que te vendan la parte, que tengamos el 51 y que así pues podamos crecer el equipo, ¿no? Porque partes en aquel momento Ron tenía más sponsors que no podía poner McLaren y los ponía en Tyrrell. Imagínate. Teníamos Epsilon, teníamos Nippon no sé qué, japonés, o sea, teníamos... aparte que teníamos Nakajima. O sea, Satoru Nakajima, que era otro de los hombres de Honda, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, era el momento de hacer que Tyrrell fuera un equipo grande. Y entonces él intentó con Kena que le vendiera, que no lo quiso vender. Y yo tenía una ambición para crecer y para no estar en un equipo para estar allí, sino para ganar. Y salió lo de Benetton y me fui con Barnard y con Flavio. No fue mal. Que no fue mal. No fue nada mal. No fue mal. Pero bueno, a ver, lo que te vuelvo a repetir es que él siempre ha estado, hablando de Ron Dennis, siempre ha estado allí detrás. Tu sombra, tutelándote. Para que entendamos quién es Ron Dennis, ¿no? Porque a veces este tipo de gente desaparece. O sea, a nadie habla de John Barnard ahora. Y John Barnard es el precursor del el chasis de fibra de carbón. El chasis de carbón, los frenos de carbón, suspensión de carbón, cambio de carbón, todo esto, el cambio automático, todo esto lo ha hecho Barnard. Y hoy en día, las barras de torsión, todo esto lo ha inventado Barnard. Y hoy en día, los coches de hoy en día son la aplicación llevan todo de Barnard. Y todo el mundo habla de Adrian Newey. Coño, Adrian Newey, ¿qué ha inventado? No ha inventado nada. Es un gran aerodinámico, un gran ingeniero, pero inventar no ha inventado nada. El que ha inventado ha sido con Chapman, el que ha inventado ha sido John Barnard, el que ha inventado ha sido Gordon Murray, con el ventilador y con otra, al que ha inventado son muchísimos otros ingenieros. Hoy en día solo se habla de Adrian Newey. No. Entonces a mí esto me da... Con Ron Dennis pasará lo mismo. Porque ha sido la etapa más gloriosa de Fórmula 1 que ha tenido McLaren. Y bueno, por una salida, dijéramos, política y quizás no del todo bien lo que ha hecho Ron. No lo voy a justificar ni muchísimo menos. Pero hubo un momento de transición y lo que está haciendo Zak Brown ahora es tremendo. Y si seguimos aquí, en 5 años, nadie hablará ni recordará a Ron Dennis. Recordará a Zak Brown por lo que está haciendo ahora, ¿no? Pues es que el mundo funciona de esta manera, ¿no? Entonces, pero Ron era un tipo serio. Y Víctor Seara, ¿cómo estás? Y no es McLarenista, ¿eh? ¿Te das cuenta? Estos tíos, o sea... Menos mal, ¿no? Menos mal que no es McLaren. Ni Jesús, ni Pedro, no son McLaren. Escucha, mira, mi mujer es italiana y viene de Ferrari. Antes de venir... Desde el apartamento que tenemos en Italia, vemos Fiorano. Imagínate si soy ferrarista, que encima tenemos una casa allí. Esto ya de entrada. Y yo si voy a casa y digo que no soy de Ferrari, no entro ni en casa. Bueno, tengo que entrar con el pasaporte italiano en la boca. Ese será un argumento para otras cosas. Podríamos hacer un programa que diga ¿y tú de quién eres? Exacto, o algo así, porque puede ser de 24 horas. Bueno, hoy he estado mirando la definición de península
en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Sabes cuál es la definición de península? Sí, una parte de tierra unida al continente por un pequeño estrecho, ¿no? Concretamente dice, tierra cercada por el agua y que solo por una parte relativamente estrecha está unida y tiene comunicación con otra tierra de extensión mayor. A no ser que ahora tú me confieses que eres maclarenista, ¿te das cuenta que somos una península ahora en este momento aquí? Estamos rodeados. Como todo el mundo se quitó la chaqueta o algo parecido ha hecho hasta ahora, cuando le fuiste diciendo tú eres maclarenista y dicen, bueno, no sé, más o menos. Te voy a decir una cosa que se la confesé incluso a Eduardo Costabal el otro día. Yo tenía una tía en Argentina que me decía, vos no lo reconoces, pero sos de McLaren, siempre te lo he visto, siempre lo he sabido. Así. Y eso que también, como Joan, tenía y tengo mis vinculaciones a nivel amistad con Ferrari. Muchísimas, muchísimas. He estado ahí, he estado en sitios de ensueño para todo ferrarista por cuestiones de trabajo. Y sin embargo, siempre mantuve esa admiración a lo lejos, ¿no? Por Ron Dennis y por todo eso que está levantado en Surrey. ¿Estás de acuerdo y con que esto? pocos de esta y que pocos de esta mesa han querido reconocer. Yo creo que Eduardo lo va a reconocer o lo reconoce de forma abierta. No. ¿Reconoce el qué? A ver, que es maclarenista. Que es maclarenista, claro. Eduardo, hombre, Eduardo. Ahora me vas a reconocer. Eduardo es maclarenista. Es norrinista. No maclarenista, norrinista. Bueno, esto hasta ayer, no sé si hoy sigue en la misma tesitura. Vamos al presente. Vamos a hablar de este Gran Premio de Azerbaiyán, en ese circuito que, a ver, ¿cómo lo definiría? Ya sabéis que siempre me he caracterizado por mi diplomacia asqueroso. En este circuito asqueroso que han renovado para 4 años más. Un circuito, yo ya lo dije, digo, esto de Bakú nos da carreras que, bueno, de vez en cuando hay alguna loca que más o menos sale bien, pero la carrera de este fin de semana, la mejor del mundo no ha sido. En cambio, la calificación del sábado fue apasionante. 6 banderas rojas, ni más ni menos, récord absoluto en la historia de las banderas rojas en una sesión de clasificación, pero sin embargo en la carrera, una carrera prácticamente sin accidentes, sin incidentes, solo hubo uno al principio de la carrera, el de Oscar Piastri, pero que tuvo una trascendencia, yo creo que bestial para lo que queda de campeonato. Esto es lo que vamos a hablar. El sábado la carrera prometía muchísimo porque vimos lo complejo que es pilotar en eso que le llaman circuito, en ese lugar, en la pista de Bakú, con una estrechez fuera de lo común, donde el viento tuvo una afectación directísima en la conducción de los monoplaza. El domingo la presencia tímida, pero presencia de la lluvia también influyó en el tramo final de la carrera. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esto. Y vamos a arrancar. Lo lógico sería arrancar diciendo hay campeonato, pero señoras y señores, hoy toca ser justo y hay que celebrar antes que nada el podium de Carlos Sainz. Merecidísimo. Pedro, no conozco a nadie que no se haya alegrado de ver a Carlos otra vez en el podio, ¿no? Hombre, yo creo que es importante, o sea, el podio de Carlos es importante por muchas cosas, pero no es porque es un podio, porque un podio siempre es importante, pero es el cómo lo consiguió, ¿no? Yo creo que con una clasificación espectacular, muy difícil, en condiciones muy difíciles, pero fue él el que realmente no cometió, exactamente, no cometió errores, no se pasó de frenada y además supo leer el equipo también un momento para sacarlo a pista cuando estaba la pista en mejores condiciones, pero es el cómo, es luego el ritmo que mantuvo en carrera. Porque tú puedes hacer un podio porque, oye, es Bakú, hay 3 banderas rojas y se te alinean los astros, pero es que no solo hubo Piastri que abandonó, él estuvo ahí siempre luchando por el podio con un ritmo endiablado y eso yo creo que es lo que tiene valor de ayer, ¿no? Que subes al podio luchando con un Antonelli, con un Lawson, pero sobre todo con un Russell y con ritmo muy bueno. Oye, yo creo que nos hemos alegrado todos muchísimo. Creo que la Fórmula 1 necesita equipos outsiders, como es Williams en este caso, que rompan un poco la hegemonía y ver a un Lando Norris no pudiendo avanzar o no llegar a puestos de podio, creo que es positivo porque significa que no por llevar un McLaren ya tienes que ganar una carrera o subir al podio, ¿no? Tienes que clasificar bien también. El podium de Carlos Sainz tiene secreto. Y ahora os lo desvelaremos.
Eduardo es tintinólogo reconocido. Jesús también. Y yo no soy dudoso en este caso. Eduardo, ¿cuál es tu aventura favorita de Tintín? El viaje a la luna. El viaje a la luna. ¿Y la tuya, Jesús? Pues no te sabría decir, pero Las joyas de la Castafiore. Oh, perdona. ¿Cómo se llama el pianista? Esto no me lo sé. Wolf. Tócala otra vez, Sam. Wolf. El área de las joyas de Fausto, de Gounod. Bueno, mi cómic favorito es El secreto del unicornio. El secreto del unicornio, aquí podéis ver la portada precisamente de una de las obras más interesantes de Hergé, en la lucha en la pesquisa para encontrar el tesoro de Rackham el Rojo, que como sabéis luego tuvo su versión cinematográfica, una película dirigida por Steven Spielberg que no tuvo mucho éxito precisamente. Pero es que, ¿por qué os hablo de esto? Porque el podium de Carlos Sainz de este fin de semana se debe precisamente al secreto del unicornio. Como sabéis, Carlos lució un unicornio de color azul en su casco, se lo pidió una chica, una jovencísima aficionada británica, y Carlos, atendiendo a la petición de esta chica, pues se puso un adhesivo con ese logotipo del unicornio azul. Eduardo, esto es un guiño a los tintinólogos, ¿eh? ¿Estás Totalmente, de acuerdo o no? Totalmente. El podio más importante de mi vida, dijo Carlos Sainz, alguien que ha ganado 4 grandes premios, todos con Ferrari, que ha subido 28 ocasiones en el podio, y el más importante de mi vida, dijo Carlos Sainz. ¿Sí, Eduardo? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el tema de la clasificación fue fundamental en la primera parte, de haber salido a tiempo, o el primero a clasificar. Yo no sé si hubo mucha diferencia en el circuito del principio al fin, en el mismo tiempo del Q3, pero lo que venía difícil era mantener el auto, pues todo el mundo decía, bueno, ok, no es la posición de Carlos va a terminar donde le corresponda, octavo, noveno o décimo, y se mantuvo ahí como un salvaje luchando y manteniendo, y eso es lo más destacable. Más incluso que la vuelta rápida que hizo en quali fue lo que hizo en la carrera. Lo más sorprendente y lo más trabajado fue alucinante. Ponme en valor, Joan, esta primera smooth operation en Williams. Bueno, yo te diré una cosa. Para Carlos, esencial lo que ha pasado, porque llevaba un año desastroso. A veces por culpa de él, a veces por culpa del equipo, a veces por infinidad de cosas, ¿no? Pero lo que es evidente es que el potencial de este Williams está allí, porque hemos visto muchas veces a Albon estar delante. Y Carlos, por desgracia y por infinidad de problemas, nunca ha podido demostrar lo que es. Y yo creo que Carlos necesitaba lo que ha pasado, ¿no? Necesitaba demostrar que está allí, ¿no? Para él tener suficiente confianza y para también demostrar a la Fórmula 1, aunque la gente lo sabe, pero la gente, te lo he dicho antes, en nuestro mundo la memoria es muy corta, ¿no? Eres fenómeno hoy y mañana ya la gente se ha olvidado de ti, ¿no? Y Carlos necesitaba un toque de atención a todo el mundo diciendo, mensajes, estoy aquí, y cuando las cosas se me ponen todo de lado, soy tan o más rápido que cualquiera de los grandes, ¿no? Y creo que hizo una carrera extraordinaria, esto sin duda alguna, pero también le doy mucho valor a la clasificación, porque si es verdad puede haber salido mejor en el momento más adecuado, no lo sé. Todos tenían la posibilidad de salir en el momento y todos la cagaron menos él y Verstappen. Y ellos escogieron el momento. ¿Me entiendes? Y sabemos que Carlos tiene una especial habilidad cuando está mojado, porque es rápido en mojado. Pues quizás las circunstancias del asfalto estaban deslizantes y él en estas circunstancias se encontró mejor que otros pilotos. Lo que sea es que él hizo segundo. Que esto es tremendo con un Williams que tiene una cuarta parte de cualquier presupuesto de los que estábamos allí, ¿no? Y que es un equipo que sí tiene potencial, pero lo he dicho desde el primer día, sigue siendo un equipo pequeño. Para que este equipo pueda luchar por un campeonato necesitas mucha inversión y muchísimo tiempo, que es lo que ha pasado a todos los equipos que empiezan, como Aston Martin, que tendrán el potencial, pero han tenido que hacer una fábrica nueva, túnel de viento nuevo, ingenieros nuevos, o sea, todo esto lleva a un tiempo de transición. Y Williams está en este momento. Cara al futuro no lo sé. Sigue siendo para mí sigue siendo un lugar pequeño
aunque le queda pequeño, a Carlos. Carlos necesita estar en un equipo grande. Carlos está en una edad y en un momento personal que tiene que estar en uno de los grandes equipos. Yo siempre le dije que no se fuera a McLaren, ¿eh? Sí. Pues él lo ha reconocido. Ha reconocido que si se hubiera quedado en McLaren, estaría ahora estaría luchando por el pero título. Eso es, a ver, hoy en Claro. día, a ver. Si mi abuela tuviera rayo, Sí, conocemos el dicho, exactamente, sí. Yo creo que al final, yo siempre digo lo mismo, los mejores pilotos siempre acaban con los mejores coches. Y así hay que pensar, o sea, yo... Sí, pero no, Carlos, Pero- que es de los mejores pero hay que pilotos, pensar, ha hay que pensar así, terminado con un porque si no Williams siempre- que no es de los mejores coches. No, pero Ni de los mejores equipos. No ha acabado todavía su carrera. Claro, Es le decir, llegará al final. Exacto, ¿sabes? Oye, a lo mejor Williams dentro de unos años es el mejor Y- equipo, no lo sabemos, o a lo mejor se va a otro equipo. Pero es importante para el piloto no estar pensando en si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro. No, Lo no. peor que le puede pasar a un piloto a veces es el poder escoger. Porque cuando puedes escoger, te puedes equivocar. Y entonces, cuando uno se equivoca, luego viene el "y si hubiese hecho, y si hubiese tal". ¿Estás hablando de Fernando? No, estoy hablando de la vida de cualquier piloto, ¿no? O sea, es decir, cuando escoges, En a veces todo. te equivocas. La Y es vida. muy fácil mirar hacia atrás y decir, no, si me hubiese quedado, si me hubiese mantenido en McLaren, si me hubiese... Pero yo creo que lo importante para el piloto es, tienes una carrera dentro de 2 semanas. Piensa, oye, si hago bien mi trabajo dentro y fuera del coche, puedo acabar con el mejor coche, que a lo mejor es el que lleva ahora, cuidado. ¿Sabes? Pero hay que creer en uno mismo, creer en el equipo, hacerlo crecer. Es difícil ganar en Fórmula 1, es muy difícil, siempre lo ha sido, pero es que ahora es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque hay un límite presupuestario. Entonces, No, y porque llevamos ya, pero el límite- 5 años de reglamento estabilizado. claro. Y Sí. todo el mundo está en un segundo. sí, es que pero el tenemos límite 20 coches. presupuestario condiciona significa esto, que ¿no? todo el mundo tiene el mismo dinero. Entonces, ¿por qué siguen ganando los mismos? ¿No? Si todo el mundo tiene el mismo presupuesto. Te lo puedo explicar. No, pues Porque claro. los grandes llevan muchísimos años invirtiendo. Claro, y tienen pero todas las invierten, herramientas. Invierten en herramientas, en túnel de viento, en En todas CFDs, en todas, software, pero llevan, y en ya talento. lo tienen hecho. Claro, esto. es que pero que ya es difícil ganar en Fórmula 1 porque tienes que aglutinar el mejor talento, pero es que ahora además tienes que tener las mejores herramientas para tu talento y con el mismo dinero que todos. Entonces, es difícil, ¿no? Pero Yo bueno, es igual. Esto sería otra... Yo otra- sí, Cuando no, has pero dicho yo- lo de el yo- mejor no, pero es una- piloto, los mejores pilotos siempre tienen los mejores coches. siempre acaban con los mejores. Hay un momento que te dio una visión. Ya, pero... Me he acordado de Eddie Irvine, tu gran amigo Eddie Irvine, cuando decía, soy el segundo mejor piloto del mundo. ¿Te Sí, acuerdas, sí. cuando decía Bueno, eso? pero a ver, es que esa teoría de Irvine, hay a veces que los pilotos tienen que hacer la suya. Porque cuando tu compañero de equipo te machaca, la única manera de salir a flote es realmente diciéndolo, pensándolo y creyéndolo. Verbalizándolo, ¿eh? Sí, pero lo has de verbalizar sin miedo, pero te lo has de creer, porque claro, si lo dices solo para que no te hagan preguntas incómodas, no vas a ir a ningún lado. Pero hay un momento en el que para dar lo mejor de ti has de asumir que hay otro tío mejor que tú, pero que si tú sigues trabajando a tu 100% y cada día y dices, quizás no tengo su talento, pero por trabajo lo voy a ganar, al final lo puedes al menos incomodar, porque lo que les pasa a muchos pilotos, entre ellos me incluyo, es que cuando tienes un tío muy bueno al lado... ¿Te achantas? No, al revés. Lo quieres ganar, lo quieres ganar, lo quieres ganar. Y ese deseo genera una frustración interna cuando ves que cada sesión te mete 1, 2, 3 décimas. Y llega un momento en el que eres una sombra de lo que puedes ser. Y entonces ya no te mete 2 décimas, te mete medio segundo y entonces estás muerto. Y ese es un poco la situación de que a veces hay que optar por yo siempre digo, la línea Irvine, te las de creer y decir, oye, mira, he tenido la mala suerte que tengo un Verstappen al lado o un Fernando Alonso, pero voy a hacer el clic, ¿no? Irvine lo hizo, subcampeón del mundo y en la última carrera, quiero decir, no le fue nada mal, ¿no? Ya. Pero luego al final las decisiones de muchos pilotos o de algunos pilotos condicionan su futuro. Gente que ha tenido buenos coches. Bueno, y en la vida misma. Eso, pero totalmente. iba a rematar, No, como pero cualquier yo no digo oficio que esta en la sea una vida. verdad absoluta, porque no hay nada verdad. Pedro, absoluta. ¿dónde No. estaría Piastri si no hubiese tomado la decisión crucial en su yo digo carrera lo que el deportiva? piloto tiene que De irse pensar al y Alpine. creer. O sea, otra cosa es que luego, coño, soy el mejor piloto y tal, pero no he ganado, ¿no? Después de 20 años en Fórmula 1 o 10 años, tal, no he sido campeón del mundo. ¿Qué ha pasado? Algo, ¿no? Si realmente eras el mejor. Coño, pero te has de mirar dentro de ti mismo y decir, ¿he sido el mejor? A lo mejor en la pista sí, pero fuera del coche no, porque tomé decisiones equivocadas. Y no hay nada mejor que vivir con la tranquilidad moral de saber que te has equivocado, que no pasa nada. Sí, sí. La ¿Sabes? vida es Porque así. La vida del piloto
va más allá de su vida deportiva. Y tienes que dormir bien. Tienes que... Estoy hablando desde el punto de vista de la experiencia y el del más allá. Yo miro mi carrera deportiva. Yo no he sido campeón del mundo. Yo no llegué a ganar ningún gran premio. Me quedé cerca. ¿Duermo mejor o peor? Oye, yo soy tremendamente feliz. ¿Por qué? Porque sé que hubo cosas que hice mal y que otros tíos lo hicieron mejor. Y en momentos determinados, pues no tuve o a lo mejor el talento o la determinación o para seguir ciertas líneas. Oye, lo reconozco, pongo mi mano arriba, oye, hay otros tíos mejores que yo. Pero tengo que vivir. Me quedan, ojalá, bastantes años de vida. Seguro. ¿no? Entonces, es importante para el piloto, ¿no? Sí. Saber que hay otros tíos que han hecho mejor las cosas. Eduardo, y luego Joan. Don Pedro, ya haber llegado es un milagro. O sea, es un regalo de la vida que hayas llegado donde llegaste. Es por eso la cafetería. Pero yo pongo un ejemplo de Piastri, que acabas de comentar tú. Piastri, que a mí me tenía absolutamente sorprendido, que es una especie de computador tipo Verstappen, que le haya tocado un fin de semana así, me dice, bueno, por un lado que es humano, pero cómo algo puede cambiar tanto y cómo se habrá costado. Yo creo que ya doy vuelta a la página ya. Ya está preparado mentalmente para haber olvidado este fin de semana. Sin duda. ¿Habrá aprendido más de este fin de semana que de todas las victorias de este año? Lo que pasa es que habría que... Primero, es muy joven. Segundo, es un poco el ejemplo. ¿Dónde estaba? Y de repente le cae esta opción de correr por McLaren y verse en la tesitura de que puedo ser campeón del mundo en el segundo año de mi carrera, es algo que igual te confunde. No es algo normal. Es difícil. ¿Cuántos de los que están ahí han estado rozando la suerte de estar en el equipo cuando, si la vida es así, cometer errores, equivocarse y volver a pararse? Y lo de Carlos yo lo digo un poco en broma. Obviamente te pone Ferrari por delante y creo que no había ninguno en la parrilla que dijera no, yo sigo en McLaren en la situación en que estaba. Se fue a Ferrari y gracias a Ferrari ganó 4 grandes premios y ha tenido 28 podiums con este. O sea, ha sido una carrera extraordinaria. Lo demás, bueno, lo voy a decir. Ha sido comparado con Leclerc, que todo el mundo tenía a Leclerc como un gran dios. Y él ha estado allí, lo ha ganado, ha hecho, y encima ha crecido muchísimo, porque si algo teníamos antiguamente de Carlos es si era rápido una vuelta, en carrera era muy bueno, pero en una vuelta, todo esto es historia. Ahora es rápido una vuelta, lo hace bien en una vuelta, lo hace bien en carrera. O sea, y después el hecho de que no tienes sitio en Ferrari y tienes que ir a buscarte la vida en otro sitio, ¿no? Esto para él ha sido un golpe durísimo a nivel personal. Las opciones que tenía, difíciles. La única que podías creer es un futuro equipo, como podría ser Audi, o irte a un Alpine que está en destrucción, porque la gente estaba escapando, o había una Williams con gente. Yo la gente que conozco son toda gente que han trabajado conmigo, ¿no? Pat Fry, Dave Redding, todos estos son gente de ex-Benetton, han sido mis chicos, ¿no? Son gente que tiene un gran potencial. Entonces, creer en el potencial de aquel equipo, pero sigue siendo un equipo. Y para lo que venía a decirte antes, es que sí es verdad que hay un budget cap para todos, pero gracias a Dios, con el Concord Agreement no se podía hacer nada. Ahora que viene el nuevo Concord Agreement, hay una dispensación para los equipos pequeños de poder invertir en fábrica sin que cuente para el budget cap. O sea, Audi ahora está haciendo Audi está haciendo una fábrica nueva, porque lo que tenía es un desastre. Bueno, con el actual. Pero para esto tienes que tener la pasta. Límite. Para esto tienes que tener la pasta. Yo digo que yo no creo demasiado en Williams. ¿Por qué? Porque la Williams al final es como una empresa, es un grupo de accionistas, que lo que quiere un grupo de accionistas es que el valor del equipo crezca y cuando has hecho mucho dinero lo vendes. Esto es la mentalidad esta. No es un grupo Ferrari, no es un grupo McLaren, no es un grupo Mercedes, no es un grupo Audi, que es tu marca, tu prestigio, tu futuro, tu tecnología, toda una serie de cosas, ¿no? Tampoco lo era Red Bull, valorando, sí, ¿no? Ni Benetton. Ya. Cuidado. Pero bueno, por eso ganaron muchos mundiales. Pero esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de una cosa, y estamos hablando de
de que en aquel tiempo, bueno, sí, en aquel tiempo las diferencias eran enormes. Eran abismales. Mucho más que ahora, ¿no? Esto es así. Pero es muy cierto lo que dice de la propiedad del equipo y puede marcar la diferencia porque están implicados todos, sin ir más lejos, ¿no? Aston Martin también, de todos los ejemplos que dio Joan, Aston Martin también, y todo el mundo va encaminado a eso, pero Dorilton es el dueño del equipo Williams y es el que manda, y no es precisamente una marca de automóviles grande que tiene un buen paquete, fantástico, que tiene el motor Mercedes, que seguramente será el mejor motor del año que viene, que tiene grandes ingenieros que pueden hacer un buen coche, lo están demostrando este año, que tienen la habilidad para hacer un buen coche, ¿no? Pero tienen la capacidad, tienen la infraestructura, tienen la gente suficiente para poder reaccionar, porque puedes hacer un buen coche inicio de temporada y quedarte plano, ¿no? En vez de ir ascendiendo o creciendo como todo el mundo, haces la curva, un buen coche, de golpe, pam, pam, y al final vas cayendo. ¿Por qué? Porque no eres capaz de seguir el desarrollo. Acuérdate la pretemporada de Williams. Porque no tienes la cantidad de gente para trabajar en varios proyectos diferentes, etcétera, que es el problema de los equipos pequeños, ¿no? Pero ahora, tal y como si está... tienes la pasta, ahora tienes la posibilidad de hacerte grande. Pero si no tienes la pasta, y no sé si Dorilton, como se llame, están dispuestos a meter mucha pasta para ser tan grandes como Aston Martin, como Ferrari, como McLaren o como Audi. No lo sé. Por esto que tengo mis dudas. Sí. ¿No? Jesús. No, yo creo que a nivel... Yo entiendo lo que dice Joan y, claro, una marca de automóviles es una marca. Pero si esto lo trabajas a nivel empresarial... En el caso Carlos, estoy hablando del caso Carlos, yo hablo de Williams. Porque Carlos está, para mí, en su mejor momento de vida como piloto. O sea, tiene la experiencia y la velocidad sin duda que necesita estar en un equipo top. Jesús, yo lo hablo a nivel empresarial. Al final un empresario quiere subir el valor de su empresa, lógico, y quizá venderla o no. Pero no sabemos si Williams, porque hoy en día los equipos de Fórmula 1... El que mejor negocio ha hecho es el señor Jim Haas. Invirtió lo que fuera y ahora puede vender el equipo por 10 veces más. Sí. Williams podría tener esa misma mentalidad y decir, voy a hacer un equipo grande y colocarlo dentro de X años y al ser un inversor puedes poner casi el dinero que quieras. Voy a captar fondos, voy a tener más inversores y hacer un equipo que realmente en unos años lo pueda vender por 10 porque lo he puesto ahí arriba. ¿Por qué no? Imagínate que ahora viene o Moda o BYD, por decir algo, un fabricante chino de esos que les está yendo tan bien la cosa. Casi mejor no, otros. Bueno, que sea otro. Sí, Jesús, pero no es descartable que esto suceda algún día. Que venga una marca que no tiene el heritage, que tienen todas estas marcas históricamente arraigadas en pero que no tiene que ser de coches. Es lo que va a pasar. Que no tiene que ser de coches, Williams, que puede ser el un camino inversor. de Williams es este camino. Ajá. El camino de Williams es este. De hecho, se hablaba hasta de que Porsche quizás podía hacer esto para sin luchar por... Sí, pero habiendo entrado Audi, sí, bueno, no va a consentir una parece que hay su propia guerra allí dentro, ¿no? El mundo está cambiando mucho. Sí. Mucho. Y esa es la realidad. Yo creo que la Fórmula 1 es un reflejo de lo que está cambiando. Vamos. Las 3 marcas más grandes de capitalización bursátil del mundo son Tesla, BYD y Toyota, ¿no? Hace unos años que era BYD, ¿no? Que era Tesla en cierto punto, ¿no? Y en la Fórmula 1 pasa lo mismo. Y la Fórmula 1 hoy en día es un gran negocio. Ha habido un antes y un después de la época del pre-COVID, post-COVID. 5 años. Y Netflix. Y Bernie, exacto. After Bernie, porque esto es las libre. redes sociales han transformado este 5 años. Tú Sí, compras un equipo de Fórmula 1 por 150 millones de dólares. Y yo creo que Williams, la empresa... Venderían. Lo compró, el fondo lo compró por esto, nada, sí, por sí. 150. Había muchas deudas. Como Audi compró Sauber por menos de 200. ¿Vale? Hoy en día, el equipo más pequeño, el más mierda, vale más de 1.000 millones. En 5 años. O sea, es brutal. Yo cuando miro para atrás pienso, ¡buah! Ya sé que soy un sentimental, ¿no? Pero IHRT. Si hubiese habido en España el pulmón financiero para mantener ese proyecto, que no lo había y no tenía sentido, ojo, que había que... Y el equipo Telefónica que iba a llevar... Sí, exacto, pero es que ahora estos equipos
lo que valdría. Pues imagínate, yo tenía el 10% de Tyrrell, porque Ron se quedó con el 20 y yo un 10. Pues y al final reclámalo. Estamos hablando de Mercedes. Ya. O sea, Tyrrell es Mercedes, acuérdate. Ya, pero acabas de perder 100 por millones. eso digo que hay un antes y un después de la época COVID Netflix, también de la irrupción de Liberty Media. O sea, quiero decir... Netflix es la clave. Netflix ha puesto la Pero Fórmula 1... Pero es un antes y un después. Sí. Y hoy en día la Fórmula 1 es un gran negocio y la valoración de los equipos es brutal. Por lo tanto, estamos hablando de un deporte en auge, un deporte con 3 carreras en Estados Unidos, un deporte donde las audiencias... Es que Estados Unidos... y donde ¿quién le pone el cascabel al gato aquí? ¿Sabes? En Estados Unidos, cuando se corría en Indianápolis, es que había 4 gatos. La gente pasaba de aquello. Dímelo a mí, yo he corrido 2007, en Indianápolis. Claro. En Indianápolis. No había nadie. Y cuando llegué al hotel, después de hacer una carrera muy mala con Arrows, recuerdo poner la televisión y dijeron mi nombre. Y dije, mi nombre, pero si ha acabado el 10º. Y dijeron, De la Rosa, el piloto más rápido en recta. Porque todavía de Indianápolis, de las 500 millas, la mentalidad es quién es el más rápido en recta. Y claro, el Arrouser no tenía nada de carga aerodinámica, haremos una bala en recta. Es bueno en recta. Pero para que veáis un poco también la falta de cultura, ¿no? Hoy en día, Fórmula 1, 40%, más del 40% de los espectadores son mujeres, 41%. Es buenísimo. Es increíble. Sí. Y 40% tienen menos de 35 años. Y en más, nuestra época, y más Joan, sí. Eran de 35 para arriba, eran todos. Hoy en día se ha convertido en un... Ha cambiado mucho. Oye, y hay que celebrarlo. Los pilotos fantástico. hoy en día Pero son no como estrellas del rock and Ha roll. cambiado por mentalidad de Liberty. Sí. O sea, no ha cambiado por fortuna, ha cambiado por libertad. Eso es un trabajo. No podemos vivir anclados en el recuerdo de aquel equipo propiedad de Lord Hesketh. Los Lord Hesketh del pasado ya no existen. Ahora eso es un plan de Liberty de hacer de la Fórmula 1 algo muy grande y lo han conseguido. Los pilotos hoy en día son estrellas del rock and roll. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Sí. Volvamos al Gran Premio, si os parece. No. A ver, es súper interesante la reflexión. Un solo que habéis punto quiero hecho, acotar. ¿Perdón? Yo discrepo por una parte. Sí. Vamos. Creo que los equipos, y estoy hablando específicamente porque conozco un poco la historia de McLaren Internal, no es el equipo más rico, y yo creo que gran parte del éxito hoy día, y lo he dicho en varios programas, es el sentido de equipo que hay, desde los pilotos, el equipo, el CEO, el team principal. La gestión, pero todos en una línea. Aquí vamos todos por un objetivo. Aquí no hay estrellas ninguna. Y yo veo en Williams un poquito lo mismo, independiente de quién sea el dueño. ¿Dirías que Wolves tiene el mismo estilo de Zach? Y Carlos tiene eso. Carlos tiene, por lo que yo he oído, es una persona que ha en general construido mucho afecto y mucha admiración dentro de cada equipo que ha trabajado. Ningún equipo habla mal de Carlos, nunca. Pero es que eso puede ser de buena persona. Ni compañeros. O es un tío muy trabajador, que básicamente es eso. Y siento que Williams, con lo limitado de lo que pueda tener, es un equipo que está pensando en uno solo. Veo a los dos pilotos absolutamente juntos y veo un equipo con un foco. Y eso ayuda muchísimo ahí cuando estamos hablando todo dentro de un segundo a que la cosa funcione mejor. Déjame llevar... voy a estirar del hilo de lo que has dicho, pero para volver a la carrera, a mí personalmente ayer hubo 2 detalles que me fascinaron al terminar la carrera. Uno, ver a Albon, el principal rival de Carlos Sainz, ver a Albon ahí en el corralito. Luego para la foto, pues ya te imaginas que irán, porque claro, el anterior podium de Williams fue en el 2001. Pero ver a Albon sumándose allí a la fiesta del equipo, después de un fin de semana horrible, porque hemos hablado de los errores de Piastri, pero Albon se lució este fin de semana también, ¿eh? O sea, lo hizo mal este fin de semana. En Argentina deben de estar contentos con Alexander este fin de semana. Ver a Albon allí aplaudiendo, vale. Disciplina de equipo, lo que quieras, pero bueno, no es normal ver a un segundo piloto, ver al otro piloto en el corralito celebrando como estaba celebrando el tercer puesto de Carlos. Pero me fascina sobre todo cuando le hacen la entrevista a George Russell,
lo primero que dice en la entrevista a pie de podium es: antes que nada, quiero felicitar a Carlos por este podium. Recordemos que el anterior podium de Williams lo había firmado precisamente George Russell, ¿no? Y eso pone en valor todavía más, no sé si estáis de acuerdo o no, pone en valor esto que decimos, ¿no? El mérito del podium de Carlos, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho la respuesta de Alex Albon. Es un piloto que yo no conozco, no he competido contra él, pero me gustó muchísimo. No que estuviera ya en la ceremonia. La actitud, de podio, ¿no? La actitud. Cuando le hicieron la entrevista post carrera, Estaba después de un fin feliz. de semana muy difícil, Sí. estaba contento. Y no creo que fuera una puesta en escena. Se le veía relajado, tranquilo y contento por el equipo y por Carlos, ¿no? Bueno, eso dice mucho de esa unión. Y puedes estar contento. Si el coche está en el podio, Claro. quiere decir que el potencial del coche está allí. También es para ti. Y Albon es el único que no se puede quejar. en Williams, Totalmente. porque si han habido problemas, han habido para Carlos. Albon siempre ha estado allí robando puntitos, Cierto. ¿no? O sea, siempre ha estado allí. No, y es un montón de tío puntos. tremendamente rápido. Sí, o sea 70 que puntos. 30 puntos, octava en posición, este cuidado. es tremendamente rápido y quizás más rápido de lo que Carlos posiblemente se pensaba, ¿no? Porque le ha dado, es un toque de atención lo que hace Albon a Carlos constantemente, ¿no? Y por esto que era importante para Carlos este podium. Este podium para Carlos es mucho más que un solo podium. Para él, para el equipo, para su mentalidad, para el futuro y para lo que puede representar en el entorno, ¿no? En la Fórmula 1, en el pit lane. El respeto que tú tengas en el pit lane valora a la hora de hacer la buena elección de un equipo. Qué bueno. O las oportunidades que tengas. Pero para cerrar este tema justamente de Albon, Sainz en Williams y compararlos a ellos dos, te diría que Sainz tiene mucha más proyección en su carrera deportiva que la que tiene Albon. Y aunque parezca raro lo digo porque Albon viene hace muchos años, también está como encasillado en Williams y desde ahí yo creo que le va a ser difícil salir. Carlos ha llegado a Williams como un poco con el cartel de estoy aquí y pasado mañana puedo estar en un grande, como comentabas antes, ¿no? Que es lo que es creo un que a lo que ganador. aspira, ¿no? Cuidado. ¿Y si el grande fuera Williams? A partir del año próximo. Bueno, entramos un poco en la teoría de que no creíamos mucho, ¿no? De que no va a convertirse. ¿no? Yo no lo Tampoco creo. creíamos en Brown y no creíamos en Red Bull. Pues es y un mira, caso muy especial. Sí, exacto. Muy especial. Ya, cierto. Diferente. Para cerrar el tema a Carlos Sainz, un saludo para Frédéric Basser y recordemos que Carlos ha obtenido podium con Williams antes que Lewis Hamilton con Ferrari. ¿Estás bien, Federico? Pues nada. ¿Qué os parece esto? ¿El qué? El Tu podium. saludo. Ya lo has Podium. dicho, No ya lo has saludo dicho a casi Federico, todo. sino... Yo me he alegrado muchísimo por este podio por muchos motivos y además porque tengo una gran relación con la familia Sainz, ¿no? que tenemos una admiración bestial todos los que estamos aquí. Pero al final, y un poco para llevar la contraria a Víctor, en Fórmula 1 vales lo que vale tu última carrera. ¿no? Y al final, ahora pues Alex Albon es un piloto que ha tenido un último mal gran premio, pero ha tenido una temporada espectacular. Creo que su valor en el mercado ha crecido como la espuma. Y Carlos es la referencia. Sí, exactamente. O sea, al final Carlos es un está listón. a este nivel, llega Albon, si Albon está allí, quiere decir que están al mismo nivel. Y Carlos está a un nivel que estaba con Leclerc. O sea, y Leclerc está por encima de Albon Hamilton. es un grande. O sea, todo es una consecuencia, ¿no? El problema de Alex Albon es que ha vivido, entró en Fórmula 1 y tuvo pues a Max Verstappen al lado y al cabo de unas carreras pues lo sustituyeron, ¿no? Él venía de reemplazar a Gasly, ¿no? Si no me acuerdo mal. Correcto. Sí. Por lo tanto, que todos los que pasan por Red Bull, todos los pilotos, sean Lawson, Tsunoda, Pierre Gasly, Alex Albon, tardan un tiempo importante. Gasly es un ejemplo perfectamente, es un piloto muy valorado hoy en día en Fórmula 1, pero sufrió muchísimo para volver a sacar la nariz del agua. Y eso es lo que pasa cuando tienes la mala suerte en tu vida. El único que no lo hizo fue Carlos con Verstappen. Sí, pero exacto. Sí, el único exacto. que no lo hizo fue Rosso. Carlos con Verstappen. Es el único piloto que podemos decir y que estaba... Ricciardo también. Pero Ricciardo ya tenía... vivió muchos años. Ricciardo ya tenía Coge la inercia del coche, pelos por vete todos lados. A ver si me entiendes. Ya tenía una experiencia, ¿no? Pero para estar inicialmente,
Carlos ha estado a la altura de Verstappen en su momento hasta que lo sacaron y ya está. O sea que en este sentido... Bueno, yo creo que se fue, ¿no? Oh, Sí. Bueno. Se fue cabreado. Has hablado de Max Verstappen. Señoras y señores, hay campeonato. I'm so sorry, man, pero este fin de semana en McLaren ya iban a celebrar el título de constructores, queridos. Y supongo que ya tendrían las camisetas impresas. No sé de la imprenta cómo estaba, pero yo salí muy cabreado. La verdad que lo pasé mal ayer. Me acosté al revés. Por un mal fin de semana que No, tengas, no, no pasa nada. soy. No. ¿Te das cuenta que mal perder? No. Ah, Yo soy muy sensible a esto, entonces quedé afectado. Al principio un poco contento para tener argumento con mi pariente aquí al frente, pero... Claro, tú cuando viste que Piastri se No, azotaba el sábado tampoco. y se azotaba en la primera vuelta, Yo le dijiste... tengo mucho cariño a Piastri. Lo que pasa es que tengo una cosa especial con Lando. Pero creo que le vaya a los dos fantásticos. Y no miras a nada. No mira nada. No mira nada. Por eso, mires donde mires. Por eso que le puse un Williams ahí ahora a John. Él para compensar. Pero sí, la verdad que... No, alguien me podrá explicar, posiblemente tú, que entiendes un poco más de lo que pasa en una pista, pero no puedo entender que nadie se pasó ayer. Si al final, cosas más, estrategias de parada, pero la cagada de pit stop de Lando, otra más, pero que podría haberle dado 2 posiciones más adelante, posiblemente. Pero ¿cómo un auto... Yo imagino, Max en el 7º lugar, ¿hubiera adelantado en esa pista? Nadie adelantó a nadie. Bueno, Lawson no hubo caso de pasarlo, nadie. Con Max todo es posible, ¿no? Sí, o sea, sí. Cuando tú pones la tele y ves a Max Verstappen primero o octavo, Es que ya primero era imposible. no pensar. dejas de verla porque dices, a ver qué nos hace hoy. Y esa sensación lo tienes con muy pocos deportistas a todos los niveles. La vuelta de Rafa Nadal en su clasificación día, de Federer. Max es para enmarcarla. O sea, lo ves fino, ni un contravolante, en unas condiciones que todo el mundo se salía, todo el mundo hacía errores. Y él absolutamente brillante. Y la vuelta rápida, al final de la carrera, con la pista húmeda. Esto es Penúltima Max. vuelta rápida. Ve, aquí estoy yo. Bueno, pero- En Monza por la radio le dicen, que también estaba allí, en Monza por la radio dice, bueno, tranquilo, ahora ya falta... Sí, ¿por qué se han cambiado? Y dice, sí, a fondo. Él dice, sí, a fondo, diciendo, tranquilo, narices. Y hizo la vuelta rápida justo después que el ingeniero le dice que tranquilo, que quedan Víctor. pocas vueltas, ¿no? Yo creo que más allá de la posibilidad matemática, que es muy baja, de que pueda tener, de que haya campeonato para Max o no. Pero nos vamos a divertir. Seguro. Pero creo que el solo hecho de que estemos hablando de la posibilidad de que haya campeonato, habiendo visto lo que hemos visto de McLaren, esta exhibición durante todo el 2025, ya habla de por sí de la grandeza de Max Verstappen. Y que puede ser el árbitro. El solo hecho de plantearse esto. Puede ser el árbitro, ¿eh? Puede ser el referee. Entre los dos, o Holanda o Piastri. Puede estar ahí tocando las narices en medio, haciendo perder puntos a uno o al otro. O sea, lo que está clarísimo es que no puedes descartar a Max nunca. Para el título yo lo veo difícil. Esto Yo sin sigo duda, creyendo en Piastri. pero yo también. Es mi hombre. Yo también. Es mi hombre. Me Se ha parece el equivocado una piloto sola más... vez. Sí, pero lo ha cagado mucho, ¿eh? No. Cuando tienes la opción de ser campeón del mundo... A ver, Joan, está por delante aún con muchísima ventaja. Cometió un error. Una carrera, eso. Cometió un error. Una carrera, 25 cometió un puntos. error el sábado y el domingo, no sé, le entró el antistol. No, largo antes. El domingo yo El largo antes, sí. Largo Largo antes le antes entró y el trató de antistol. parar. Hablando en chileno, Sí. largó antes. Largo antes, sí. Largo Yo, yo creo Pero que le el entró el domingo... antistol, se salió en la tele. Sí, no, antistol. pero se mueve, ¿eh? O sea, y por eso Fernando se salta la salida, porque estaba Sí. delante. Sí, y se ya mueve. lo sé, pero le entró el antistol, quiere decir que pierdes la hostia de tiempo. Hasta El que no se domingo regenera es culpa todo. del sábado. O sea, El domingo es culpa yo estoy del sábado. seguro... Yo estoy 100% que de acuerdo contigo. yo Todo estoy lo seguro malo del domingo fue culpa del pasó sábado. el sábado, Y la ¿sabes? salida de pista en la primera vuelta Los es dos más culpa rápidos, ¿eh? de quedarse rezagado en la salida. Así es. De que te entre la Desesperado. prisa allí, ¿no? O sea, Desesperado. pero yo sigo creyendo que Piastri conseguirá el campeonato. Pero como este tú bien año. sabes, ni se tomó Zamora en una hora. Exactamente. Lo sabes mejor que nadie. Exacto.
ni un mundial se gana con esa ansiedad que demostró Piastri. Pero es que Piastri cuando estás liderando, es muy joven. la madurez. Pero esto aprendes. Esto es una lección. ¿Cuántos años? Lleva 2 fantástica. años. Ahí, Sí, pero eso es normal. ha demostrado lo extraño, que ha mostrado una madurez no de 22 años, ha demostrado una madurez Sí. Pero algún día te sale tu edad de verdad, bueno, creo yo. Guardemos Max este también corte se de tuvo. voz, Eduardo, Por favor. loando a Oscar. Los Yo solo más diría- grandes han hecho chorradas. Todos. Yo he vivido con los más grandes como 9 de los campeones del mundo. Y te puedo decir que uno que es uno de mis ídolos, que es Michael ha hecho de las borradas que no te puedes ni imaginar. Me imagino. O sea, de Errare chorradas, humanum ¿eh? est. O sea, que Lo mejor para McLaren es que este fin de semana os humaniza. Después de esa temporada Cyborg que estáis haciendo, tan perfecta, tan diseñada con la inteligencia artificial casi. no, y tan bien eso os gestionada. humaniza. A mí me gusta la forma que tienen de trabajar McLaren, cómo lo están haciendo, lo que han hecho, cómo han desarrollado el coche, cómo actúan con el equipo. Es un proyecto completo. Para mí, 2 pilotos extraordinarios que hagan un se fallo respetan, en el pit que stop. son muy rápidos, un coche maravilloso y un equipo que lo borda. Que hagan un fallo en el pit stop de Lando como se cometió, yo creo que es bueno para el campeonato. O sea, no le quiero ningún mal a McLaren, ¿eh? Dios me libre. Pero, pues, ¿no creéis que es bonito, que es interesante, que no todo esté guionado, ¿no? Yo que creo sucedan que estas al final cosas. la suerte siempre se equilibra. O sea, yo creo que McLaren es el equipo más rápido en los pit stops, o sea, todo el año, y con Red Bull, pero y ahora pues han cometido un error. Punto. No pasa nada. Ya está. Punto. No pasa nada. página En y 2 carreras. y ya está. Sí, sí. No pasa nada. Yo no quiero dejar de olvidar que Lando Norris en Zandvoort, yendo, me parece que segundo, ¿no? Rompió el motor o tuvo un problema con el motor, ¿no? Bueno, al final ha dejado ahí muchos puntos. Y que se equivocó en Canadá. Y que Piastri se equivocó en Australia. Podríamos decir que también tuvo muy mala suerte. Presión, porque le pilló primera carrera. el chaparrón en plena curva, ¿no? Pero quiero decir que al final la suerte, quedan muchas carreras, se va a igualar y ganará el mejor. Y así tiene que ser, ¿no? O sea, no hay. Lo que pasa es que McLaren ha sido el mejor equipo. Bueno, o sea, de largo y ojo, porque ahora vemos 2 victorias consecutivas de Verstappen, parece que Red Bull vuelve, pero son 2 circuitos de baja carga aerodinámica. Sí, pero vayamos a han Singapur han hecho, con alerones grandes y tal, ya veremos. Si han- Red Bull está delante en Singapur, cuidado. Sí, han hecho un trabajo bien hecho, ver que hasta Tsunoda está allí, ¿eh? Tsunoda ha hecho Yo creo el que esto primer es lo más paso. importante, ¿no? Bueno, Sexto de Tsunoda, su mejor resultado con Red Bull. cuidado, y Leclerc que no lo ha podido pasar. No, Es que nadie pudo pasar a nadie. Bueno, Russell, el único que vi pasar. Bueno, pero eso es El culpa frenaje. del circuito, el diseño del circuito. No insistir estrategia, sobre este tema, o sea, cuidado. y la aerodinámica y si el tu tamaño última- de los coches. Si tu último, Yo el pit stop vas a meter un neumático blando, es una estrategia. El- Si el último pit stop vas a meter un neumático duro, es otra estrategia, ¿no? Entonces, o sea, Yo estoy con Pedro en un comentario de que podrían haber jugado con 2 estrategias McLaren, uno con neumático duro y uno con blando, no sé cuál de los dos. En este caso yo creo que debería haber sido Lando el con neumático duro, ya que veíamos que Max partía con duro y que habían varios con duro, y al parecer funcionó mejor. Para sus autos, vuelvo a repetir, aquí no sé si para el otro auto funciona igual. Yo es que, por ejemplo, lo que hago mucho es leo los comentarios de los pilotos después del viernes. Creo que los pilotos muchas veces, cuando salen ahí y les ponen el micro, muchas veces dicen cosas muy interesantes. Y a mí me sorprendió mucho porque todos sabemos que el circuito de Bakú es un circuito con una recta gigantesca, DRS y tal, es un circuito donde tradicionalmente adelantar ha sido bastante factible. Me sorprendió cuando Albon dijo... Tenía un coche más lento delante en las simulaciones de carrera que hemos hecho y no le he podido adelantar. No va a ser tan fácil adelantar. Cuando un piloto dice algo así, es que realmente hay que escucharlo, ¿no? Porque no. Y luego en carrera
¡pam! Fue exactamente como Albon predijo. Y eso yo creo que cada año es diferente, cada año los coches se han ido perfeccionando, cada vez cuando entró el efecto suelo parecía que adelantar iba a ser chupado, que no hay ningún problema porque tal, el aire sucio. Y luego, conforme se ha ido encontrando más carga aerodinámica con el efecto suelo, cada vez está siendo más difícil adelantar, incluso en Bakú. Bueno, pues yo creo que esto es lo que ha conseguido. Bakú se adelantaba bien en la 1. Pero dicho esto, oye, chapó a Russell, chapó a Mercedes. Yo creo que ayer, en una carrera que no se podía adelantar, un tío que sale, que pierde la posición con su Noda y remonta hasta el segundo lugar. Es que de condiciones es físicas, que se puede adelantar. Además, que estaba enfermo. Bueno, pero que tienes que tener un poco jugar el componente de la estrategia. Que yo creo que ayer McLaren, teniendo un coche superior y pensando que podían adelantar, ¿para qué nos la vamos a jugar con el neumático si vamos a quedar segundo y tercero como muy mala? Después de la carrera se supo... Norris ahí, si quieres ganar, tienes que arriesgar un poco. Después de la carrera se supo claramente, claro, después de la carrera que empezar con el duro era la mejor opción, ¿no? Yo creo que en McLaren, esto lo supongo, que sabían algo más, porque sí, porque son el mejor equipo y porque funcionan muy bien en ese sentido, creo que sabían que eso podía pasar. Por eso no hicieron un intercambio o dos estrategias diferentes entre Norris porque consideraban que tenían una superioridad, que no necesitaban jugar la baza de la estrategia. Error. En este caso tampoco eran... Bueno, no estuvieron. Mira, Hamilton y grande, Leclerc ¿no? hicieron estrategias diferentes. Hamilton acabó delante de Leclerc, bueno, que también al final le iba a devolver la posición y tal, y se equivocaron. Pero que se equivocó él. No se la devolvió. Lo frenó para que se acercara y justo sí. Lo bueno son los comentarios posteriores. Estos puntos calculé mal, dijo. Calculé mal, sí. Oye, Víctor, volviendo al tema de Verstappen, déjame dar unas cifras. Lo Verstappen de ayer fue bestial, lideró las 51 vueltas, la pole, líder, vuelta rápida, o sea, otro fácil. Chelem. Ha igualado a Lewis Hamilton en el segundo puesto. Y queda apenas por detrás de Jim Clark, que acumula 8. Jim Clark, Jesús. Segundo triunfo de Max en Bakú, tras el que consiguió en 2022. Cuarta victoria de la temporada. Victoria número 67 en su palmarés. Para Red Bull, victoria número 126, quinta en este trazado. Pero lo que decíamos, Víctor, Max está ahora a 69 puntos de Piastri, a 44 de Norris. Vale, matemáticamente es muy complicado. Pero creo que tienes una anécdota que contarnos que ilustra un poco esa vocación de campeón, esa voluntad de killer, ese ser distinto que caracteriza a los grandes campeones, y Verstappen no es una excepción. Probablemente esta historia iría más ligada a lo que es la conducta que tuvo Lando Norris en este fin de semana. No quiero decir nada con respecto a Norris en negativo, pero quiero decir a ese hambre especial que hay que tener lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Ese hambre especial que hay que tener cuando aparece la posibilidad de un campeonato del mundo. La historia es una historia que me contó Carlos Reutemann hace unos cuantos años y que data del momento en que hubo aquella huelga de pilotos en la que estaba Joan en Sudáfrica 82. En ese momento estaban todos los pilotos amotinados en un hotel. En el Calamine Ranch. En el Calamine Ranch. En huelga, no querían correr, y se acercó Gilles Villeneuve a hablar con Carlos y le dijo: ¿qué razón tenías con aquello que me dijiste con respecto a que cada vez que se me aparezca o que se te aparezca la posibilidad de un campeonato, yo creo que tienes que coger esa posibilidad y aferrarte al campeonato? Eso se lo había consultado una vez Villeneuve a Reutemann en el año 79, cuando le pidieron en Monza a Gilles dejar ganar a Jody Scheckter y que no interfiriera en la consecución del campeonato. Todavía tenía posibilidades Villeneuve de ser campeón en aquella carrera. Sin embargo, Ferrari le pidió eso y se terminó consagrando Scheckter en esa carrera. Cuando en el año 82 fue a hablar Villeneuve con Reutemann y le dijo en ese Kyalami Ranch: ¿qué razón tenías? ¿Por qué? Porque él ya se veía venir lo que le iba a pasar en pocos meses después con Didier Pironi y el trágico final que tuvo, ¿no?, para ambos en ese año 1982. Qué bueno, ¿eh? Cuando aparece la posibilidad de un campeonato, muerde.
se te puede aparecer una vez en la vida. A lo mejor McLaren el año que viene no tiene el coche dominador que tiene hasta ahora o que ha tenido hasta ahora. Y Piastri y Norris no pueden volver a tener una posibilidad de ser campeones. Campeones del mundo. Hay que morder. Ya Claro, está, claro. hay que morder. Los Oportunidades mensajes que no, Carlos Sainz padre le pedía al hijo y que ayer mandó. Es que, vuelvo a repetir, yo he estado con 9 de estos y los 9 son especiales. Y todos estos muerden. No están esperando o escuchando órdenes. Ellos van y muerden. Y esto es lo que los hace diferentes, da a un gran piloto a un superpiloto. Punto. Ya está. Pero Un campeón. ¿No crees que los pilotos, la nueva generación de pilotos ha cambiado mucho? No. Porque yo No lo tendría. que estoy percibiendo es que hay un buenismo entre las nuevas generaciones, son todos muy amigos. Salvo Verstappen. Sí, pero Verstappen ya no lo considero de la nueva. Ya, o sea, vale. de la nueva. Yo Los me rookies, refiero- por ejemplo, Sí, los ¿no? rookies. Los rookies, todos los teenagers, son gente que llega a la Fórmula 1 muy pronto, que son todos amigos, que hacen vida Colegas, juntos, sí. van a cenar juntos, tienen sus novias son amigas. Es algo diferente. Yo no digo que a lo mejor... También a- lo eras a lo en mejor los es- 80 y en los En la época y de en Jackie los Stewart eran 90. así. Sí, Era pero así, tú o sea, mira ahora con las una mujeres rueda de todas prensa. Yo estoy juntas con iban. Pedro, que seguramente En el fútbol- seguro en que es como fútbol- tú dices. En fútbol pasa mucho, muy parecido. Perdona, Un Barça Real Sito Madrid Pons. se abrazan luego, oye, una gran deportividad y tal. Acuérdate de la época de no hace mucho, ¿no? Por eso te digo, 2007, por ejemplo, tenemos que hablar de 2007, no hace falta, ¿verdad? Pero Sito Pons me dijo no hace mucho, dice, esto mismo que tú estás definiendo en la parrilla de Fórmula 1 me la aplicó a MotoGP. Y me dice, es que no lo entiendo. Dice, se van a entrenar juntos. Son de equipos diferentes y se van a entrenar juntos. Coño, dice, si están todos viviendo juntos en Andorra. Eso que tú dices, ¿no? Aquella mala leche, aquel... No existe. Yo no digo que sea mejor o peor. Sí, es pero diferente. ¿quién gana? Es la evolución natural. ¿Quién gana? Mark. Sí, evidentemente. Y su hermano. Ujú. Que no entrenan con estos. ¿eh? Que no entrena con esto. Ah. Pero vuelvo a Sí, repetir. pero aquí buenismo lo no que hay, es- lo ¿eh? que Aquí- está aquí, exacto. O sea, Estos eso aquí, el muerden. del colmillo afilado es el que gana. ¿eh? Estos muerden. Y se muerden casi entre ellos. O sea que No, sí, casi. los campeones muerden. Pero Dejan ¿no de crees estar que de esta nueva amigos ni de generación, leches. por contrapartida, tiene un nivel excelente? Porque- Espectacular. ¿Verdad que sí? Espectacular, hombre. Mira, por ejemplo, Hadjar, que discutíamos el otro día si era o no era el rookie del año, que lo está abordando, ¿no? Después del complicado inicio de temporada que tuvo y lo mal que le trató Helmut Marko. Hadjar, este fin de semana, aunque no haya puntuado, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, con esa espada de Damocles que tiene encima, que es la presión de saberse hipotético o probable compañero de equipo de Max Verstappen el año que viene. Y, por contrapartida, Tsunoda, con un Red Bull que pareció que vuelve a ir bien, o al menos en este circuito, por los condicionantes aerodinámicos, su mejor resultado, sexto. ¿Están lidiando con una presión estos tíos? Bueno, y lo hacen muy bien. perdón, y Antonelli, cuarto. Que lo hace muy bien. Hizo ¿eh? un carrerón. Muy buen fin de semana, O sea, después de haber sido criticado por Toto Wolff por Estamos primera hablando vez. de un Rocky. Este sí que es un Rocky, ¿eh? Y hacer cuarto Bueno, y Hadjar y bueno, Lawson no tanto, pero también es un Rocky, casi. bueno, es que No, Segundo año. ya. Sí. Pero ya no es rookie. Sí, pero cuidado, ¿eh? Casi. Quinto, Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Tercero en de comentar los entrenamientos. errores del año pasado a lo que está haciendo este Hombre, año. perdona, Lawson, estaba muerto este tío. está- Tercero en los entrenamientos, ¿eh? Si ponderamos el segundo de Carlos Sainz, hay que ponderar también el tercero de Lawson, ¿eh? Sí. Y quinto en carrera. Y del equipo, ¿eh? Y del Visa Car, Pues lo digo. Red Bull, Toro Rosso, Sí, llámalo como o sea, quieras. cuidado, ¿eh? Que lo está haciendo muy bien. Yo creo que como pilotos son muy buenos. Son buenísimos, pero bueno, es que no pueden ser no buenos. Ala. Pero todo el mundo hace. Una conversación a la vez, Sí, Pedro. no, o sea, los pilotos de Fórmula 1 hoy en día son los mejores de la historia. Es que no tengo ninguna duda, porque es que además, y los de dentro de 10 años serán mejores que estos. Es ¿Por la qué? historia de hoy. Porque- Tienes que decir, de porque la historia la de hoy. pirámide, No podemos comparar la épocas. base de la pirámide es mucho más amplia que Claro. en mi época o en la época de Senna, porque solo hay que ver los campeonatos internacionales de karting. Hay 120 chicos en una 10ª. Entonces, la verdad, la calidad que hay ahí, la que va subiendo, va trepando por todas las fórmulas de promoción, es brutal.
las diferencias son mínimas. La Fórmula 3 de este año ha habido un nivelazo espectacular. 30 pilotos que Flavio Briatore decía el otro día, ¿no? Que en la F2, ¿no? Que también había un nivel espectacular. Y dice, es que es muy difícil saber quién es el mejor o no, porque un fin de semana hay uno delante y luego el fin de semana siguiente está otro. Pues es verdad, porque este es el nivelazo que hay. Oye, ahora que dices esto de la Fórmula 3, y como quien no quiere la cosa, te lo voy a preguntar. ¿Veremos a Mari Boya en un libre con Aston antes de terminar la temporada? Bueno, a ver, yo no estoy involucrado en la academia de Aston Martin, pero sí que es verdad que es parte de la academia. No hay ahora mismo ningún programa para hacer. Pero bueno, el objetivo de Mari es sobre todo llegar a la F2, o sea, hacer... Sin Campos, porque ya se despidió de Campos. Bueno, tiene que llegar ahí para poder progresar, porque lo que ha hecho este año en Fórmula 3 tiene mucho mérito y teniendo en cuenta el nivelazo que había, o sea, repito, la F3 este año ha sido espectacular. ¿Qué dicen en Aston del...? O sea, Mari ha entrado porque forma parte de la agencia de Fernando Alonso. No tiene nada que ver. Fernando tampoco está involucrado en la academia. Obviamente, a ver, conozco la academia, conozco la gente que está tomando decisiones, pero son entes totalmente independientes de A14, de mí mismo. Lo que pasa que es algo que nos ilusiona mucho. O sea, tener una F1 Academy donde tienes, es una academia de pilotos, donde tienes pilotos jóvenes con talento que están progresando, que se les va a intentar ayudar para que progresen, y encima uno de ellos es español, pues ¿qué más queremos, no? Lo que pasa que hay que tener, Mari está ahí por méritos propios y punto. Es muy bueno. Es muy bueno. Y ya está. Y así ahí se escribe la historia. Hablando tú tienes mucha relación con Gentleman Drivers, porque en tus campeonatos pues hay esa combinación a Pro-Am, podríamos decir, donde pues hay muchos Gentleman Driver y hay mucho piloto auténtico. Y cuando hablamos de piloto auténtico, pues Fernando Alonso evidentemente es el paradigma, Max Verstappen también, un Max Verstappen que este fin de semana corre en el Nürburgring Langstrecken Serie, la NLS, en el Nordschleife, con el equipo Lion Speed, con un Porsche Cayman, corre Max Verstappen. Hay que tener valor para meterse allí en esa jauría, pensando en las 24 horas de Nürburgring, donde va a correr más adelante, pero que forzosamente tiene que pasar esta reválida de correr esa carrera de la NLS. Hay que echarle... Sí, a mí más me parece el mejor piloto que hay ahora mismo, pero no me gusta nada. Es esto de... No me gusta. Me pasaba con Schumacher también, ¿eh? Luego cuando... Quizás no eres tú, que no te gusta, vas contracorriente. Sí, me gusta. Me gusta el cruzado. Pero esto que va a hacer me parece fantástico. O sea... ¿Te acuerdas cuando la Fórmula 1 había aquellos campeonatos con los BMW, con los M1 aquellos? Sí. Ostras, eso es maravilloso, ¿no? Y este tío, pues aquello era diferente, es un valiente. Aquello era antes de la Fórmula 1. Sí, eran pero las carreras extraordinarias. Quiero decir los M1, que Procar. Claro, yo he sido mecánico del equipo de... Y aquí tenemos un coche de Procar, precisamente. Va a llegar. Un M1. Pero que se quiera meter ahí... de Ron ahí... Dennis, que lo hice yo, manito a manito. Verstappen con una jauría un fin de semana, me parece, ostras, es un crack. Ya está, me quito el sombrero, ¿sabes? Porque hay que ser muy valiente. Pero no te gusta. Pero no me gusta. No me gusta su prepotencia a veces, ¿no? Que es verdad que tienen que morder. Este tipo de pilotos muerde y muerden todo, pero no me gusta. Dime un campeón del mundo. Tienes toda la razón, te lo he dicho. Que sea dulce. Y Schumacher me pasaba igual. Luego todos son los cabrones, ¿sabes? Si no lo eres. Es que el 40% de las mujeres que siguen Fórmula 1 están mandando hoy día, eso lo tengo clarísimo. Pero Max ha cambiado muchísimo. Es como que me digas, Fernando, yo soy chileno, llegué aquí hace unos años. Fernando hoy día es un tipo muy amable ante la cámara, ya no estoy hablando de amistad. Hoy es un tipo muy cercano. Sí. O alguien le enseñó a ser cercano o maduró. Pero y chistoso, y se lo pasa bien. Chistoso lo fue siempre. Pero así no, como negro. Era un estronzo, como dicen los italianos. Yo te voy a explicar el motivo. No sé. No, yo te voy a explicar. Sabes que yo vengo de la música. Yo he estado 22 años trabajando en la música con artistas.
Cuando alguien triunfa de joven, es insoportable normalmente. Cuando deja de triunfar, porque luego los éxitos no vienen todos seguidos, y ve lo que es el mundo real, se vuelve diferente. Y aunque luego vuelva a ser muy grande, ya es una persona mucho más cercana, yo mucho creo más... que hay muchas veces bien. que cuando somos muy jóvenes nos confunden la timidez y con ser orgulloso o ser arrogante. Puede ser. ¿no? Bueno. Y es simplemente un problema de timidez, de no querer estar, de no saber qué decir, de no querer saludar. Estoy seguro también. Y eso pasa. A mí me pasó contigo. Sí, a mí me pasó con él. O sea, me pasó con él que cuando yo era un chavalín, Ay, iba con mis amigos Michael del era colegio aquí en un centro comercial, ¿no? En el Boulevard Rosa. El Boulevard Rosa. Y yo lo vi y Hay un y no le Boulevard saludé. Rosa. Hay un Boulevard no le Rosa saludé, también. No le saludé. Ya no existe. No es que me saludara él tampoco, pero yo pensé, ostras, es Merlos, lo conozco. Yo tenía 18, 19 años. Yo 16. Sí, bueno, exactamente. Y no le saludé, me hice un poco loco y me fui porque pensé, tenía mucha vergüenza. Yo era un bicho muy raro, tengo que decir. A mí me llamaban el niño del garaje porque yo estaba siempre en el garaje con mi padre y no salía, pero porque era muy tímido y me costaba interactuar con la gente a nivel social. Se pasó, ¿eh? Sí, bueno, yo creo por eso creo en la evolución de las personas. No necesariamente a mejor, pero creo en la evolución. Y no le saludé por timidez, porque pensé además que es que a lo mejor él no me reconoce y estoy con mis amigos y quedo muy mal. Y bueno, es algo que siempre he pensado y entonces yo una de las cosas que les digo a mis hijas siempre, cuando vas a un sitio, saludas, das la mano, das 2 besos, pero siempre mirando la cara. Y una cosa que me enseñó mi padre es cuando saludes y le das la mano fuerte, Sí. fuerte. No le des un pescado. Y le dije, papá, ¿un pescado? ¿A qué te refieres? Y dice, sí, cuando das una mano que parece que vas a la pescadería y te dan una lubina muerta. No. Sobre todo da la mano fuerte, ¿no? Yo creo que esas cosas que, oye, lo siento, lo pido No, o sea, no. 40 o 50 años o 60 años más O tarde. 70, cabrón. Vamos a entrar en el capítulo Confesiones del Boulevard Rosa. Oye, El café de la Rosa. ¿Qué creéis que puede hacer Max este fin de semana en Singapur? ¿Qué pensáis? Porque claro, eso que decía Pedro, si el Red Bull en un circuito con ala, allí ya va bien, cuidado, que lo de Monza y lo de Bakú puede que no sea un espejismo. ¿Qué importancia puede tener, por ejemplo, Joan, el nuevo fondo plano que llevaron al Red Bull? ¿Esa es la clave de esas dos últimas yo carreras? creo que no es un espejismo. Yo creo que Red Bull al inicio del año tenía muchísimos problemas en todo. Organización, estabilidad, gente que se marchaba, se fueron Adrian, se fueron Ron Marshall, se fue Jonathan Whitley, se fueron infinidad de gente buena y esto desestabilizó un poco el equipo. Horner estaba en su mundo y defendiéndose su culo con todas las historias de los actos sexuales que él jugaba allí con la secretaria. La política de Austria con Tailandia, el que tenía el 59% paró el culo a Horner, pero a la que esto vendió el 2% y de golpe el 49% ya estaba en el 51%, lo primero que hicieron es cortar la cabeza a Horner, que era lo que esperaban hacer, porque no lo pudieron hacer gracias que lo salvaron. El hecho que todo esto pasaba, allí las cosas no acababan de funcionar bien. Ha llegado Mackenzie y la verdad es que lo está haciendo muy bien, porque es un tío muy calmado. Mikis Mackenzie, o como se llame. El jefe. Te lo digo porque he hablado muchísimo con Alan Permain, que estuvo con él en Toro Rosso, que ahora Alan es el team principal del equipo y es uno de mis niños y nos hablamos bastante al teléfono. Y él me decía que era un tío muy agradable de trabajar, que te dejaba trabajar, que te escuchaba, que era un buen organizador. Un poco lo que ha hecho Andrea Stella en McLaren. Exactamente. Pues un tipo calmado, Ingeniero. Ingeniero, que quiere decir que ya la gente tiene un respeto a él, porque no le puede contar una milonga, como dicen los de su tierra, ¿no? No le puede decir una bala, no le puede estar diciendo, no, vamos a hacer esto y esto, porque esto nos va a dar esto. A ver, déjamelo ver. Y te lo rebatirá siempre, ¿no? Entonces dices,
Esto primero, que es un buen ingeniero. Segundo, que es un buen coordinador. Y creo que ha empezado a poner las piezas en su sitio otra vez, que se habían un poco roto. Y yo creo que ahora mismo Red Bull puede ser, como chasis, un buen equipo. El único problema del año que viene es el motor, que en esto no creo. En el motor de Red Bull del año que viene no creo, pero lo que es el chasis, seguro que van a hacer un chasis bastante bueno. ¿Es Joan Andrea Stella el Giorgio Scanelli de estos años? No, Giorgio era diferente. Giorgio, Pat Simmons, toda esta gente eran gente que, bueno, que tenían un tacto especial para el entendimiento con el ingeniero y el coche. Cuando el ingeniero, el piloto le hablaba, le explicaba el coche, automáticamente entendían lo que estaba diciendo o buscaban la forma. Eran, para mí, de los mejores ingenieros que he visto en mi vida, trabajando. Giorgio Scanelli o Pat Simmons, ¿no? Y de hecho, uno fue el director técnico de Toro Rosso y el otro ha sido director técnico de Benetton y de Alpine y después en la FIA y es el tipo que ha diseñado el coche del año 26. O sea, Pat Simmons ha trabajado para la FIA diseñando el coche del 26. Este coche es un producto suyo, ¿no? O sea, pero Pat quizás sí, Pat era un poco un profesor. Giorgio era más peleón, más empujón. Bueno, nos quedan muchísimas cosas por comentar todavía. Volvamos os pido ahora que nos ciñamos en el presente absoluto. Para cerrar el tema McLaren, concluimos. ¿A Lando le faltó ambición? ¿Hasta qué punto el tema del pit stop le condicionó? ¿Hasta qué punto las circunstancias del circuito, de la aerodinámica? Pero, en definitiva, Eduardo, ¿perdió una gran oportunidad de recortarle puntos a Oscar? Sin duda. Evidente. Sin duda, pero como no estoy en la cabeza de él, son millones de variables que deben conjugar voy un poquito no tan al límite porque me puedo dar contra la pared y se perdieron incluso los 6 puntos que logró recortar. No lo sé, no tengo una... Para mí fue frustrante el fin de semana completo. Para bien de Carlos y de otra gente que lo hizo increíblemente bien. Cerramos ya McLaren. Vamos a cerrar ahora Mercedes. Víctor, Russell, tiene mucho mérito lo que hizo, muy buena estrategia, por ejemplo, para adelantar a Carlos con el undercut que le hicieron. Antonelli lo hizo bien. ¿Crees que han superado esos problemas que parece que les aportaron o que les trajo la nueva suspensión trasera? Poco antes de Monza les vimos sufrir y ahora podemos volver a ver una Mercedes que respira más tranquila. Yo creo que sí, y que se puede comparar la situación del mismo equipo Mercedes con la situación o con esa frase que se le aplica siempre a George Russell. Silenciosamente están ahí, tanto él como el equipo. Y siguen estando ahí. Parece que estuvieran desaparecidos o que estuvieran en una situación incluso parecida a la de los últimos años, donde no han sido protagonistas claramente, ¿no? Pero siguen estando ahí. No están lejos. No es el caso de Ferrari, por ejemplo, que en una carrera pueden estar un poquito más adelante, pero Mercedes siempre está ahí. Y si son ciertos los rumores que circulan sobre el motor del año que viene, cuidado porque pueden ser probablemente los grandes candidatos el año que viene y Russell el gran candidato, cuidado. Pedro, el mismo motor va a McLaren, y el mismo motor va a otros equipos, o sea, cuidado. Claro, sí. Cuidado. Sí, eso pero bueno, Aston Martin también tiene, no quiero decir nada, pero bueno, Aston Martin tiene el motor Mercedes también. No, Pedro, ¿a ti que te gusta el fútbol? Eres del Barça, aquí no me hagas como McLaren, o sea, No. no me digas que no eres de McLaren. Busquets, Pedri, Xavi, grandísimos jugadores que no se les veía. ¿George Russell es el equivalente a estos como piloto? Sí, has hecho una similitud muy buena. Son de los mejores pilotos, jugadores del mundo. A Xavi, a Sergi, Busquets no le dieron nunca el balón de oro, pero lo podrían haber ganado perfectamente. ¿O Pedri? ¿No? Sí, Pedri, pero Pedri todavía lo puede ganar, ¿no? Ojalá. Y probablemente lo gane.
Pero bueno, Russell es la versión, sí, es la versión de carreras, pero es un tío, o sea, yo sí, o sea, para mí es un piloto fundamental en un equipo, sobre todo porque es trabajador, es rápido, en seco, en mojado, es rápido a nivel mental, en estrategias, sus mensajes de radio son espectaculares. Acordaros en Australia este año cuando el año pasado, perdona, el 24, cuando vuelca en esa curva, inmediatamente lo primero que empieza es a gritar red flag, ¿no? En ese momento de tensión. Otro piloto se calla y busca una salida del habitáculo. Es un tío muy rápido de mente, muy completo y que me gusta mucho. Y luego que a nivel estratégico es siempre es bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué no le renuevan ya? Marco dice que ahora es él que está vacilándole a Toto Wolff. Que le está pasando factura, ¿no? No sabía que no había renovado, pero bueno, yo creo que al final es un tema es un tema de una negociación que solo ellos dos. Unos pares de miles de euros, nada más. ¿saben? Ya, seguramente. Pero que es un tío fundamental en Mercedes, seguro. Ferrari, Joan, a ver, me lo explica. ¿Por qué el viernes fueron tan bien, con un Hamilton ultramotivado, el más rápido de la jornada del viernes, con un Leclerc allí, y luego avanzamos en el fin de semana? O sea, lo que ha pasado este fin de semana parece la historia de Ferrari condensada en 3 días. No lo sé. ¿Llevaba menos gasolina en el coche que otros? No lo sé. Si eran más rápidos después. Ferrari necesita esto. No, lo que quiero decirte es que no, pero es a ver, hay equipos como McLaren que no los ves el viernes, no los ves y el sábado a la hora, ¡pam! O Max, que ves que está el 10º o el 14 y de golpe ya empieza a estar el 8º, después el 9º y al final llega la clasifica, ¡pum!, entre los 3 primeros. O sea, a ver, no todo el mundo da todo lo que tiene que dar el viernes. Porque el viernes el circuito está sucio, quizás las horas de la carrera no serán las mismas que están haciendo la prueba, o sea, quizás pierdes más del tiempo que otra cosa, ¿no? Los viernes, a veces. Sin embargo, Hamilton, no sé si estaréis de acuerdo, yo diría que en estas 2 últimas carreras, sí, a la vuelta del verano hemos visto un Hamilton, ¿verdad, Jesús? Más entonado, ¿no? Sí, Hamilton ya sabemos lo que le pasa, ¿no? Que entra en ese bucle destructivo y quizá el verano le ha ayudado, ¿no? Pero sí que parece que tiene ese potencial ahora. Yo creo que ha salido del bucle este destructivo. Yo creo que lo he visto más Hamilton, más agresivo, hizo una buena carrera. Diferentes estrategias de Leclerc, pero hizo buena carrera. Adelantamientos, o sea, cuidado. Hemos hablado de adelantamientos. Antonelli hizo adelantamientos. Russell hizo adelantamientos. Hamilton hizo adelantamientos. Lando no. Norris no hizo adelantamientos. Lando a Leclerc, perdóneme. Lávese la boca. Sí. Bueno, Oscar se adelantó a sí mismo. Sí. Ya lo sabes. Sí, tiene mala memoria. Oye, Pedro, el otro día escuchando una entrevista con Fernando, decía, Hamilton es un tío muy extraño. ¿Es el tío más raro de la parrilla, tú crees? ¿Dijo eso, Fernando? No, yo no lo veo a Hamilton un tipo raro. Sí, dijo mucho extraño. Menos. Es peculiar. Pero es coherente con sus creencias, su personalidad, con su... No, yo creo que... No digo que todos seamos iguales, pero él es coherente consigo mismo y yo creo que además es un piloto muy elegante en pista. Porque yo a Hamilton no le verás hacer una maniobra que es digas... Cierto, ¿eh? Fue sucio, cuidado. Cuando era joven era sucio. Como Max. Ahora Max tampoco es tan... No, bueno, en GP2 en esa época sí que... Era sucio. Pero en esa época... En duro, GP2, ¿no? Bueno, si tú comparas al Max... Si no eras duro y te daban hasta en el carnet de identidad, ahora hay un poco más de coherencia entre las normas que se aplican en salvo Fórmula 2, Verstappen. Fórmula 3 y Fórmula 1. Salvo Verstappen. Pero bueno, a ver, pero es un tío elegante. Es un tío elegante en pista, es un tío muy rápido. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, que lo hemos visto mucho mejor en las últimas carreras. Y ojo con el año que viene, con un cambio de reglamento, porque desde que... Él dice que sigue, que no se va. Suelo, desde que tenemos el efecto suelo, Hamilton ha sido otro. En Mercedes, lo fue en Mercedes. Russell le fue comiendo el terreno en Leclerc en Ferrari. Entonces yo creo que lo mejor de Hamilton aparecerá de nuevo el año que viene y mucho de para mí, para que aparezca el mejor Hamilton tiene que tener un buen coche. Si tiene un coche con potencial a ganador,
saldrá el buen Hamilton. Pero si no tiene un coche con potencial ganador, Leclerc le pasará la mano por la cara. Es una cuestión de principios. Leclerc tiene todo que dar para demostrar. Leclerc Hamilton es un gran piloto. Es un piloto que conduce. Pero también hace a una vuelta súper rápido y hace carreras muy buenas muchas veces. Sí, estos coches de efecto suelo de 800 kilos tienen una tendencia en curva lenta a irse de morro espectacularmente. Entonces, la única manera para que no se te vaya de morro es hacer un coche que sea tremendamente sobrevirador, hasta el punto de que realmente estás batallando con el coche toda la curva, pero así lo haces rotar, porque además es un coche de más de 5 metros, ¿no? de batalla. Entonces, los pilotos que se adaptan y saben rotar el coche con mucho oversteer, con mucho sobreviraje, son los pilotos que más están sobresaliendo. Llámese Verstappen, Fernando, son pilotos que se adaptan a lo que les eches. Y yo creo que estamos viendo en los 20 años que yo llevo en Fórmula 1, yo he visto pocos pilotos que le tiras un neumático Michelin, le tiras un Bridgestone, le tiras un Pirelli, le tiras efecto suelo, difusores soplados, no soplados, efecto Coanda, etcétera, y se adaptan, pero se adaptan ya. Y por eso yo digo que, a ver, yo siempre digo que es que Fernando para mí es uno de los mejores de la historia y la gente me rebate, tal, Aston Martin, tal. No, porque o sea, realmente para mí lo que es un piloto excepcional es aquel que se adapta a los cambios más rápido que otros. Lo has dicho siempre. Y ahora es Verstappen, ojo, que, o sea, es que es increíble, ¿no? Conduce un coche que nadie sabe conducir. Pero que estos coches son difíciles de conducir, muy complicados para que un Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, que es un pedazo de piloto, le cueste y lo asuma que no está sacándole lo mejor del coche. Cambio Leclerc, sí. Que te llega a decir que soy un inútil. Bueno, es increíble, ¿no? Sí. O sea, a ver, Sí, inútil. yo creo que Hamilton jamás. Acércate al micro, Joan. Si no, esta fase de soy un inútil que ya está superada. Yo creo que está superada. Pues yo creo que al menos la actitud, las dos últimas carreras en pista lo ves, esto. Lo ves en Sí, pista, lo transmite que está agresivo, que cree. Oye, Eduardo, me has fallado en una cosa, ¿eh? ¿Cuál? Hombre, Hamilton se acaba de vender, ¿sabías esto? Su colección privada de coches, 15 coches. ¿A cuál más interesante? Habría que ver eso porque no. Por la módica cifra de 13 millones de libras. Bastante bajo el precio. Sí. Es lo que me ha sorprendido. Claro, 15 coches. Sale una Ferrari en 1,5 millones y hay un error. Yo creo que es medio fake. Pero se ha comentado esto, ¿eh? Sí, ¿Lo bueno, has visto, pero se no? comentan muchas cosas. Ya, le dije que Hamilton Una se venda Ferrari en 15 1,5 coches y que millones Eduardo no imposible. tenga ninguno. No, es mentira. No. 1,5 millones en la Ferrari hoy día, imposible. Un auto de 4 millones que se haya vendido Ya. 1,5 millones y hay algo de... Ya. Bueno, terminamos ya. Pero no podemos no hablar más de Fernando Alonso, por supuesto. Danos oxígeno. Porque claro, ayer terminasteis la transmisión con las declaraciones de Fernando y yo me quedo con una frase que no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, ¿no? Porque dice, de las 7 próximas carreras, en 3 sabemos que seremos los últimos. Joder. Bueno, a ver. Lo dijo, ¿eh? No, ayer fue una carrera muy mala. O sea, fue una carrera muy mala donde podíamos oler un poquito a los puntos. Pero es que en la clase fue Sí, pero bien. Y esperábamos menos Es en que la lo que quali. hace Fernando en la clasificación es brutal. Es brutal. Lo que pasa es que cuando tienes un coche que no puede hacer 51 vueltas al ritmo de una clasificación, pues pasa lo que pasa. No, Te cargas los neumáticos, vas para atrás. Tenía la penalización también, o sea... Sí, pero aún y así, sin la penalización, Sí, no le afectó estábamos tanto. lentos. De Sí, hecho, éramos el equipo Bortoleto más lo lento ayer. pasó. Entonces, bueno, es verdad, pero luego también es verdad que en Hungría, con el mismo coche, carga aerodinámica a tope, diferentes, estábamos quintos. Clasificación y carrera, o sea, es decir... Con un coche híbrido, además, ¿eh? Era un coche monstruo, ¿no? No, pero bueno, eso es... sí, el Frankenstein, ¿no? Que dijo gente que no es Frankenstein, es simplemente una combinación, porque vas a un circuito muy diferente, utilizas un fondo que es diferente, mejor para curva lenta y tal. Pero bueno, esto hoy en día es normal, lo que pasa es que fuimos muy abiertos en comunicar lo que se llevaba y lo que no se llevaba, que creo que es lo que hay que hacer, por otra parte. Pero bueno, que sí, que van a venir carreras difíciles, sí, pero oye, yo
me quedo con la próxima, Singapur, circuito de máxima carga aerodinámica, curva lenta otra vez, donde la eficiencia no es tan importante, velocidad punta. Yo creo que ahí podemos ser bastante competitivos. Otra vez, vendrán circuitos más complicados, seguro, pero bueno, no por ello hay que cortarse las venas ni nada por el estilo, o sea que tranquilo, que todavía espero que pillemos buenos puntos de aquí a final de temporada. ¿De aquí a final de temporada? Puntos, sí. Sí. Hombre, bueno. quedan 7 carreras. A ver, Muchas. Spa-Francorchamps fue muy malo también para nosotros, un circuito a nivel carga aerodinámica muy parecido a este. Entonces, pero luego vino pues Zandvoort, ha venido Monza. O sea que Singapur debería ir bien. Singapur debería ir mejor que Bakú, mucho mejor, porque es un circuito completamente diferente, es un circuito mucho más de carga alta. Y la carga alta normalmente disimula los defectos del coche. Ya, claro. Y luego, sí, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué puedes contarnos del poder? Del 26? Sí. Poder, puedes contarnos poco. No, poco porque no te dejan. Yo tampoco sé, o sea, es la realidad, ¿no? Es un reglamento totalmente diferente, pero ya no solo a nivel aerodinámico, es que también a nivel motor, a nivel neumáticos, hasta los neumáticos son diferentes. Vamos a utilización yo estoy ilusionado con Honda. De la aerodinámica activa. O sea, vamos a trabajar con Honda. Esto, a mí me gusta. Una gasolina de origen no fósil, 100% sostenible. Hay muchas cosas. Hay muchísimas cosas que no sabemos cómo va a ir. Un motor, 50% de la potencia será de eléctrica. El tema de los frenos también preocupante para el año que viene, ¿no? De la forma en que van a tratar, porque más peso, más velocidad. Menos peso. Quiero decir, muy pesado. Coches muy pesados. Sí, coches muy pesados. Doble DRS. Con doble DRS y más velocidad. Que se podría llegar a 400 kilómetros por hora en algún momento. O sea, eso es una barbaridad. Pero qué barbaridad más fantástica, ¿no? Sí, claro. Pues al final, oye, siempre somos amantes cuando de la velocidad. la apliquemos en circuitos, no en cosas como la de este domingo. En cosas. En circuitos pistas. especiales. Vale. No. Bueno, ahí podríamos también debatir, porque la variedad, la riqueza está en la variedad. Sí, si no vamos. Pero en cualquier caso, y para no extenderme, el 26 pues va a ser va a haber un nuevo campo, un nuevo reglamento y la para pelota todo. irá siendo redonda. Puede ser el último año de Fernando. Pero puede ser el último año de Fernando. Él lo ha dicho, ¿no? Que depende por eso te lo digo, porque vi la entrevista oficial a Aston Martin. Mira, yo te digo la verdad, no lo sé. Viendo su calidad a día de hoy, su estado físico, mental, su rapidez, porque al final es el termómetro de cualquier deportista, ¿no? Podría continuar lo que él quiera. Digamos, o sea, porque realmente no le veo que ha tocado el pico y esté bajando. Él me sorprende constantemente. No, o sea, está, a nivel de competitividad. Está muy ilusionado. Pero parece, ¿no? Parece. Yo creo que al final dependemos de nosotros mismos, de darle a Fernando y a Lance también un coche suficientemente competitivo. Pero Lance no seguirá, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, si hay algo que tenemos bueno, sobre todo, es que tenemos una continuidad, una estabilidad en los pilotos muy importante. Hay otros que si Russell se va, que si no sé qué, nosotros tenemos una estabilidad para el año que viene, que eso es muy importante. Tenemos un equipo en crecimiento, inversión, talentos de todos los equipos que están viniendo. Sí. No solamente tenemos que mantener un core estable, ¿no? Que creo que es lo que se está intentando y se está consiguiendo. A partir de aquí, vamos a ver, ¿no? Estamos ahora en un momento de la temporada que todos los equipos son campeones del mundo. Que si a Mercedes, habéis dicho, tienen el mejor motor, tal. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tienen? ¿Por qué lo tenemos nosotros? Nadie lo sabe, porque ¿qué referencia tienes? Ninguna. Ahora los datos de túnel de viento, los datos de potencia, los datos de electrificación, de recuperación de energía, son todo teóricos. Y los coches además no han hecho ni 1 kilómetro. Por lo tanto, seamos cautos y humildes. Yo creo que lo que hay que hacer es ser humildes. No vamos a ser mejores que los demás hasta que lo demostremos. Tenemos un montón, una montaña gigante que se llama Everest delante nuestro y hay que trabajar. A partir de aquí, será un año de evolución, porque es un nuevo reglamento. Tenemos buenas fichas, Adrián Nui. Ya no es solo lo bueno que es. Es esto. Adrián es una persona especial para este tipo de resurrecciones. De resurrecciones. Sí, ¿no? Cuando hay un cambio de reglamento, si hay alguien que es capaz de imaginar algo diferente del resto, es él.
Entonces, pero yo creo que lo importante es Adrian Newey no ha venido a Aston Martin porque se quiera retirar en Aston Martin o porque sí, le han dado, ha visto porque le han dado acciones, ¿no? Sí, pero ahora es ve el dueño. potencial. Adrian Newey está trabajando, 24 horas al día no, porque duerme, pero duerme muy poco, te lo puedo garantizar. Y es alucinante. Llega al primero y se va al último, o sea, es todos increíble. los días. Yo voy a cualquier día que voy a la fábrica, y Jesús, tú lo sabes, porque bueno, cualquiera que vaya a la fábrica a cualquier hora, miras y está en su oficina. Es increíble. O sea, a cualquier hora, ¿eh? Sí. A cualquier hora te puedo decir las 2 de la mañana. Y entonces, a ver. ¿Vas a la fábrica a las 2 de la mañana? Bueno, una vez para recoger las cosas y irme. A ver, ¿no? Vas a robar algo, ¿no? A la fábrica. Pero bueno, que es robar bonito. A robar merchandising. El efecto Adrian Newey no es un efecto publicitario, ni mucho menos. Es un efecto de trabajo, de inspiración, y está estirando, inspirando a las nuevas generaciones. Yo creo que todo el mundo nuevos métodos de trabajo. Muy ilusionado en trabajar con Adrian Newey, de aprender de él, y yo creo que eso es lo interesante. Pero volviendo a lo que te decía, Adrian Newey ha venido al equipo sobre todo porque ve el potencial, porque la inversión que tarda muchos años en materializarse en túnel de viento, en CCD, bueno, en simulador, etcétera, está. Si no, no hubiese venido, ¿no? Seguro. Pero bueno, vamos a demostrarlo el año que viene. Todo esto son bonitas palabras, pero el movimiento andando. Y como no vamos a poder mejorar estas últimas frases de Pedro Martínez de la Rosa, lo vamos a dejar aquí. A punto final a este capítulo número 17 de Dura la Vita. Hemos analizado el Gran Premio de Azerbaiyán y muchas otras cosas. Seguiríamos hablando horas y horas y horas y horas con esta gente, porque saben tanto y nos gusta tanto lo que cuentan, que seguiríamos así. Don Jesús Pozo, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme y a Eduardo por acogerme en su casa y a vosotros que estáis aquí Te conmigo. vemos en un periquete, ¿eh? Festival de la Velocidad 10, 11 y 12 de octubre en el circuito. Allí estaremos, ¿eh? Allí nos vemos. Oye, la última vez que estuve me dejasteis probar un Ford, un GT40. A ver qué me dejáis este año. Venga, buscamos algo por ahí. Buscadme algún trasto. Alguna Aston Martin. Alguna Aston Martin, ¿eh? Sí. Vaya, yo creí que ibas a tener un detalle con una Aston Martin. Pedro, muchísimas gracias. A vosotros. Teníamos pendiente tu visita aquí en tu casa, en el café de la Rosa. Agradeceros la invitación. Soy Eduardo, estamos en casa de Eduardo. Y sobre todo de Eduardo, que además de... Bueno, yo creo que lo que tiene aquí es algo muy especial y tenemos la gran suerte de que este loco chileno haya decidido generar este museo en Barcelona, en nuestra ciudad. O sea que muchísimas gracias por creer en nosotros, ¿no? Creer en nuestra ciudad. Muchas gracias a ti por venir y gracias a todos nuevamente. Bueno, y estáis invitados a un café, ¿eh? Sí. Pero si vamos al Café de la Rosa... Tú tendrás que pagar, ¿eh? Pues no me te iba a decir. Yo decía, no, sí. Oiga, venimos de parte de Pedro, nos lo colocarán gratis. Joan, a ver si Piastri afina un poco más en Singapur, ¿eh? Los muritos están muy cerca. Un error. Un error, sí, pero a ver. Y nada más, tranquilo. Poco le diste. Estoy bastante convencido. Sí, pero bueno. Pero a Lando también le he dado, ¿eh? Sí, mucho más. ¿Le he dado más a Lando que a Piastri? Sí. Víctor, por favor, quiero que seas ecuánime, cierra tú el programa y si crees que no he sido ecuánime repartiendo aquí las culpas en McLaren... Lo ha sido, a pesar del tema de las chaquetas que no se la han sacado directamente con el tema de McLaren. Bueno, lo dejamos ahí igualmente. Encantadísimo de haber estado aquí compartiendo este rato que se hace corto, de verdad. Podríamos estar 24 horas hablando de Fórmula 1 con toda esta gente y es como estar en la mesa de un bar, tratando temas que nos encantan y que podemos contar. Algunos no podemos contarlos, pero la mayoría sí y son, creo que, interesantes. El próximo día con cubatas. Con cubatas. Bueno, ya está. No sé si en el Café de la Rosa hay en el... Oye, no hay nada malo en vez de un bar, un restaurante, ¿no? Te digo, también. Sois más de bar. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 2 semanas en Dura la Vita para analizar el Gran Premio de Singapur, el Mónaco asiático. Ese circuito urbano que ha despertado tanta polémica porque el año que viene, como sabéis, tendrá carrera de sprint y esto hay mucha gente a la que no le ha gustado. Veremos qué nos depara esta vez la carrera del Marina Bay. Hasta entonces, gracias.